hacer costos. Buenas. Dale. ¿Cómo va? Grillo. Buenas noches. ¿Qué haces, Crique? ¿Cómo andamos? ¿Cómo va Bien. eso? Yo la verdad estoy muy contento porque voy a empezar con información. Bien. Data dura. Arrancamos. Un periodista de verdad. Un periodista de verdad. Un hombre de los Data medios. dura. Este fin de semana hay carrera de Colapinto como no había hace como 3 semanas. Vamos. Muy bien. Viernes ¿Te 18 de parece? octubre tenemos práctica. El domingo Muy 20 de octubre la carrera principal, 16 horas, gente. Así que Ah, hay un plan. horario normal. Un horario normal para ver con la familia. Bien. Se corren Austin. Austin, Austin, Texas. Gran Ni estado. idea, la otra parte ni idea, solo sé Austin. Así que estoy Me contaron que contento. son muy divertidas, muy graciosas. Sí, Franco. Grande, Ujú. Franco. Sí, ¿a quién tiroteará, no? En Y esta, hay que en esta ver. vuelta a las ¿Me pistas. puedes explicar qué es lo de práctica del viernes? O sea, que es como que primero corren una reconocen- carrera. Ah. No, vos Reconocen te el tenés que arrepentir de lo campo. que dijiste. Sí. Vos te tenés que No sé, arrepentir. boludo, no sé nada de Fórmula 1. ¿Está bien? Arrepentite. Me arrepiento, perdón, Perfecto, me entonces ahora arrepiento. podemos hablar. Primero reconoce la pista. Entonces sale el chabón en el auto, Claro. va para lento, las curvas. A veces la cagado. caminan también. las caminan, se sube, pim, lento, da una vuelta. Da otra un poquito más rápido, da otra y le empieza a meter. Y después pim, le empieza a meter con todo. Claro. Esa es la práctica. Después está la clasificación, la quali. Q1, Q2, Eso. Q3. Sí. Tenés que ir pasando. Y O sea, ahí... ¿llegás al domingo o no? Tal vez no llegás. No, sí No, o no, sí correr, llegás. corres. Ah, El ok, tema es de correr, dónde correr. salís. Ah. Los 20 juegan la quali. Y ahí se ve de dónde largan. y el Ah, domingo, ahí va. por los puntos, papá. Claro. Muy bien. ¿Mm? Bueno, lo voy a mirar, voy a hacer la prueba. Bien. Bueno, buenas noches a todos y a todas los espectadores y las espectadoras. Estamos en una nueva emisión de Argentina Primero. Edición Colapinto. Sí. Me Edición gusta. Colapinto. Edición La Vuelta de Colapinto. La vuelta de Colapinto. Tiene doble sentido. Como ahora el decano Cristian Siminelli. Buenas noches. El decano con K, fanático de Colapinto y de la Fórmula 1. Sí. Hice mucho también. Bien, muy bien. Muchísimo. Otro día vamos a hablar de las cubiertas. Sí, la Vamos a roja, hacer un la off-topic blanca sobre. y la amarilla. Vamos a hacer un off-topic sobre el lado oculto de Yo la creo que Fórmula 1. Podemos, pero no lo puedo hacer yo. Entre el decano y yo algo rescatamos. Sí, lo hacemos mano a No mano está con capaz. Sofi. Yo estoy, no está yo capaz. estoy. Muy bien, me gusta. ¿Sabes la estadística que debe haber en la Fórmula 1? Olvidate. Todos modelos, todos Varias. algoritmos hermosos. Todo. Varias. Debe haber unos manguitos también aparte También, del sí, juego. un par de mangos. La reina de la estadística, Sofía Buenas Milani. noches a todos. ¿Cómo andamos? Muy bien. ¿Dónde está el comandante? El comandante Martín Wagner está ausente con aviso. Ah, bien, le mandamos el día de Pasaron hoy, cosas. sí, pasaron cosas. No vamos a. Bueno, Pero en su honor. ponemos en su honor la canción. No vamos a contar con la presencia del comandante esta Pero esta está noche. el grillo Felipe Beaterra. Que no ¿Tomador profesional de universidades? No, ¿por qué? Bueno, no sé, están todos tomando universidades. Durante boludo. mucho tiempo me dijeron tomador de colegios. Ah, Ok. ¿y qué pasó? Cuando llegaste a la universidad dijiste, me retiro. Ya estoy. Ya estoy. Cambié del otro lado del mostrador. Hijos de... Este, así. no. ¿Cómo no, puede nunca, ser? nunca, Yo me nunca. asusté porque la U apareció con un coso de Campari en un momento. No sé si vos sabés algo de eso. Sí, en derecho, apareció ¿no? Que rojo, apareció- boludo. Yo dije, ¿qué Bueno, pasa? pero fue la publicidad. semana pasada, la anterior. Sí. Ah, lo levantaron en una a mala lo mejor semana, en una capaz. toma, pero de chupi. Capaz No. que Campari auspicia la toma de... Bueno, vieron que se usa por locaciones muchas veces. Se No, filman yo no tenía idea. se filman porque se películas, filman películas, sí. Claro, se, sí, ahí va. se utilizan locaciones y la Facultad de Derecho es así como imponente. Está bárbaro. ¿Se acuerdan Es que hubo un lindo, es estreno lindo. de en un momento cuando se estrenó una de las temporadas de Game of Thrones, hace varios años, Sí. se hizo como un evento en las escenas de la Facultad de Derecho? Ah, ¿sí? ¿Posta? Sí. No me acordaba para Sí, nada. sí, Buen sí, lugar sí, la sí. Facultad de Derecho Sí, para- sí, es un Estás lugar. hablando hace 15 años. Bueno, No, no, más sé, o menos. 7, 8, 10, Sí. no me acuerdo. No me Sí, acuerdo. 10 cuánto. años hace. Sí, puede ser. 10 Ya años. de 2010 era Game of El tiempo Thrones. pasa. Sí, Claro. sí, ya. Uno dice no, pero en realidad pasó. 2010 fue hace pasó. 14 años. Sí, es verdad. Bueno, esta noche vamos a tener un programa espectacular, Ujú. como siempre. Mm. Vamos a charlar del tema que elegimos de la semana, de la mano del economista de la mesa, o sea, la única persona realmente capacitada para hablar de algo importante acá, Sí. que es No, Sofi. no, por favor. No que después a los economistas se les confía demasiado, ¿viste? Es Claro, cierto, es también. cierto. Estamos listos los politólogos para entrar a que Claro. nos confíen en nosotros. Se estuvo hablando mucho de esta modificación, este cambio del cálculo de las tasas de intereses de deuda del Fondo Monetario con los países acreedores, Perfecto. entre los cuales, por supuesto, Esta Argentina como en primer lugar. número uno de todos. Otra coronación de gloria. Ganamos Después del toda 6-0 también. Todas estamos- las estadísticas, la Sí, histórica, la totalmente. actual, todas, sí, ¿no? no nos falta ninguna, así es. La de default, ganamos todas. Sí, así que bueno, vamos a hablar un poquito de eso y qué significa. Muy bien. En la entrevista estelar de la noche vamos a estar con Camila Perochena, historiadora, profesora investigadora universitaria, escritora, columnista en diversos medios. Divulgadora. Divulgadora, tiene una columna, ya un clásico diría, en el programa de Carlos Pagni. Sí, claro. Así que bueno, vamos a estar charlando con ella de varias cosas, sobre todo un poco de
bueno, cómo la historia aparece y reaparece en la política argentina permanentemente. Cómo los políticos también hacen uso de la historia, que es un uso distinto al de los historiadores, pero no menos importante por eso. Bueno, de las relecturas particulares, curiosas, de Javier Milei y su gobierno. Particulares y curiosas por ser indulgente. Bueno, ¿cómo le dirías vos? Mentirosas. Ok, arrancamos tranquilo. Completamente falaces. Tranqui, bien. Pero igual se lo podemos preguntar a Camila. Claro, a ver qué opina. Esa es mi opinión. ¿Vos no estás de acuerdo con el video del 12 de octubre? No te noto cómodo con el... No, pero es uno más de tantos. O sea, siempre que hablan mienten. O sea, lo podemos ver en cualquier... Tranquilo. Con las, en cualquier con las tópico. universidades lo certifico, que conozco Bueno, con las universidades lo certificás. Sí, lo certifico Con los 100%. comedores lo podés certificar. También lo certifico. Con los medicamentos oncológicos y el Ministerio de Desarrollo Social lo podés certificar. El tema oncológico lo tengo un poco menos claro, pero seguramente. Con los datos de 17.000% de inflación Ah, anualizada. bueno, como sí, que dijo eso Matías. lo puedo el confirmar otro yo día también. dio una nota con un dato. No, y sí, dijo que nos hizo 50% más ricos con No, LAGE. es inédito. Y Hizo un que- cálculo fantástico. Y que como bajó en- 8 puntos la pobreza. No, y aparte metió lo de Mercado Libre, dijo lo de la actividad. Sí. Hablan de los datos de actividad, de que están bajando los datos de actividad. ¿Lo vieron eso? Que dijo que no se cuenta. está subiendo los datos de Dijo que está actividad. ¿Alguien vio subiendo. los datos de Mercado Libre? Está explotando la actividad. Sí. Pero No, es que por eso te estoy diciendo, dice cualquier cosa. Sí. Y finalmente, en el tema de la noche de hoy, que va a estar a cargo de la reina de la estadística, en suplencia del comandante Martín Así es. Wagner, vamos a estar charlando, vamos a mantener el tópico de los premios Nobel. Sí, la cosa es que la semana pasada hablamos de los premios Nobel de Física y yo un poco me puse como celosa y dije, yo quiero hablar de los premios Nobel de Economía. Bien. Así que vamos a hablar de los premios Nobel de Economía. Muy bien, que fueron una tríada de muchachos, Así Darren es. Acemoglu, Robinson y Smith. Smith. Pues, Exactamente. ¿se puede titular enemigos ideológicos de Milei o me estoy yendo al carajo? No, te está yendo un poco al carajo. Bien, entonces, hoy en el Off Topic, verdad los es que nuevos no. premios Pero bueno, Nobel haz lo que quieras igual. enemigos ideológicos Johnson, perdón, Smith no. de Milei. Ahí está, perfecto. Estamos bien. Ok. Estamos rigurosos. Pero si acabamos de decir que el presidente dice cualquier cosa, Sí, no, bueno. Podemos claro. hacer cualquier cosa también. sí. Yo Bien. no, lo digo yo, ustedes manténganse al margen, no se preocupen. Perfecto. Esa es tu parte del off topic. Me No se encanta. preocupen. Perfecto. Voy a Vamos amarillar todo el desenmascarar- Off Topic. Ok, Voy a ok. amarillar el Off Topic. Vamos a desenmascarar Sí. las mentiras del presidente. De la Certificado mano por del los Premio Nobel de Economía. Economía. Exactamente. Muy bien, Me encantó, perfecto. Sí. Igual algo podemos encontrar, ¿eh? Te doy la derecha. Ahora ya me Entonces emocioné, no estaba boludo, tan tengo loco. ganas. Seguro, No estaba tan loco. seguro que Es que no. siempre- Sí, o sea, Algo. Lo bueno es que con mi ley es como que siempre encontrás algo en Sí, lo sí. que Sí, se va a la sí. banquina. Va a ver, bien, no sé si vieron, termino con esto, pero ya nos metemos en el tema, pero no sé si vieron que el sábado, cuando inauguró, vamos a hablar con Camila Perochena algo de eso también, el Palacio de la Libertad. ¿El qué? El Palacio de la Libertad, No Domingo ubico. Faustino No ubico esa Sarmiento. ¿Dónde queda? Corrientes, no, Alem y Sí. ¿cuál es la otra? No me acuerdo. El ex SK. Pero- ¿Cómo? El ex SK. ¿Cómo ex? Va a ser el CSK para siempre. Centro Cultural Kirchner. Vayan al Instagram del Palacio Libertad. se llama Miren los CSK. comentarios. Es Miren los buenísimo. comentarios. Tiene, no sé, 100 likes, un posteo y 3.000 comentarios diciendo qué grande el CSK. Buenísimo el CSK. Che, me cae el CSK. Ah, mira, no sabía que está esto en el CSK. ¿Danza en el CSK? Espectacular. Todo así. Bueno, en el renombrado Palacio de la Libertad Domingo Faustino Sarmiento, Ujú. Milei dijo cualquier cosa de las universidades, cualquier cosa de Sí, todo. De la educación, Sí, del alfabetismo. de todo, de Sí. todo. Y después fue un programa, el programa de Antonio Laje, el martes a la mañana, y dijo todo lo contrario. Sí. Buenísimo. O sea, todo lo contrario. Fue como, sí, bueno, en realidad no quise decir eso. Me estás descontextualizando. Le dijo, me estás poniendo un fragmento de 40 segundos de un discurso de 11 minutos. es Viste, bastante. no es que estuve claro, no es estuve, no bastante estuve. fragmento. Sí, bastante fragmento. Ay, Dios santo. Dios. Bueno, nos metemos en el primer tema entonces de la noche. Así es. Que también podemos desenmascarar alguna, no sé si mentiras del gobierno, pero. Sí, algo de eso hay, en realidad, también. Vamos a ver primero, si tenemos ahí preparado, el tweet que pone Cristalina Georgieva, una persona que ya todos sabemos quién es, Ujú. lo cual a mí me gusta el nombre. Cristalina, el nombre me parece que es un nombre copado para una persona con tanta responsabilidad. Sí. Claro, no lo había pensado, es como un juego de ¿Viste? palabras. Bueno, entonces, lo que sucedió es que hubo una reunión del board del FMI el viernes pasado, si no me equivoco, en donde se trató el tema de lo que son las llamadas sobretasas o sobrecargos del FMI. El board es como el órgano máximo de gobierno del fondo, ¿no? Claro, Están los sí. representantes de los países. Exactamente, sí.
Sí, es el organismo de toma de decisiones, Bien. básicamente. Después, obviamente, ahí los países pueden proponer, pueden apoyar una cosa o la otra, se discute y demás, pero son los que toman las decisiones. El que más votos tiene es Estados Unidos. Sí, y aparte, bueno, hay una cuestión de país de centro, de toma de decisiones que se repite en todos los organismos internacionales en general, ¿no? No sé si me equivoco, pero es el único con derecho a veto, ¿no? No lo tengo claro, pero no Sí, me sí. sorprendería. En realidad no es un veto formal, pero creo que por la cantidad de acciones que Claro, tiene para es por tomar una una cuestión decisión de es como share. tácito, claro. Ahí va. Bueno, entonces ahí estamos viendo el tweet de Kristalina Georgieva, en el cual dice, bueno, me complace informar que el board ejecutivo ha alcanzado un consenso, bla, bla, bla. Y muestra en una imagen bastante sucinta, digamos, cuáles fueron los cambios que vamos a intentar explicarlos. Buena palabra Básicamente, sucinta. Lo quiero ¿viste? quiero Fue como recalcar. mi grajea. Sí. Básicamente vos tomás un préstamo con el FMI, cuando digo vos es un país obviamente, y tenés que pagar, como cualquier préstamo, un interés, ¿no? Ujú. Pero ese interés no se calcula tan fácil, sino que tiene una forma como con muchos componentes. La tasa principal, digamos, es lo que llaman los derechos especiales de giro. Básicamente es una tasa compuesta por las tasas de interés de países de moneda fuerte, o sea, el dólar, el euro, el yen, la libra, el yuan y demás. Y a eso se le agrega un porcentaje, por un montón de razones que no vamos a entrar. Ese porcentaje era del 1%. Es decir, vos tenías una tasa de base y además el 1%. La tasa es como una canasta de las tasas de esas monedas Exacto. de esos países que va Sí, variando. entiendo que supongo. es el mínimo. O sea, Ok. ese es el mínimo al cual te presta plata el fondo. Bien. Con lo cual, obviamente, si las tasas de esos países cambian, también te modifica, pero bueno, eso es otro tema. Era esa tasa más un 1%. Ahora se modificó y eso es un 0.6%, con lo cual es menor. Es un recorte del 40% de la sobretasa. Sí, de 40% de la sobretasa, exactamente. Ahora, no solamente cambiaron eso que sería como la alícuota, sino que además se cambió lo que en impuestos en general conocemos como la base imponible. ¿Por qué? Porque a vos el FMI te cobraba un 2% por lo que superara el 187,5% de tu cuota. ¿Qué quiere decir? Los países se endeudan hasta cierta capacidad. Entonces digo, mira, vos sos Argentina, te podés endeudar más o menos hasta acá. Salvo que seas Ahora, Macri y ¿qué quieras pasa? ganar la elección y ¿Qué pasa? te puedes endeudar todo lo que quieras. Hay países que se endeudan mucho más de su capacidad. Para que se den una idea, acá estamos hablando de que, o sea, lo que te decía el FMI es, bueno, mira, si vos te endeudas más del 187, vas a pagar más. Entonces castigaba el sobreendeudamiento. ¿Se entiende? Ese 187 ahora se subió a 300, lo cual es bueno, Claro. porque si vos tenés un porcentaje mucho más alto, Te lo calculan sobre menos. te lo calculan Te- sobre menos, te achican la base imponible. Ahora, yo estoy hablando de 180, 300%. ¿Cuánto es la deuda argentina en porcentaje? ¿Por arriba de eso? Es ¿1500%? 1000%. O sea, estamos pagando sobre la diferencia entre 1000 y 185, ahora vamos a pagar sobre la diferencia entre 1000 y 300. O sea, Sobre que es menos. 700%. Exacto. El 0,6 en vez del 1. Claro. Gran Sí, idea. la no, de ir a el tomar. 2% de eso. Ah, claro. Porque es claro. un sobre, Claro, o sea, es tenés una más, sobretasa. es una más, claro. Exacto. Toto Caputo Masterclass. Sí. Que fueron a tomar ese pet. Recordemos. Sí, 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 Lo sí. tomó él. Lo tomó él. Sí que lo tomó. Ese sí que se lo tomó. Ese sí. Sí. Ahí va. Y después, bueno, hay otras cosas como por ejemplo que cuando ese capital que vos adeudás se mantiene por más de 4 años, te cobran un 1%, ahora te cobran un 0,6% y después hay como otras pequeñas pavaditas en las que también se fue bajando la tasa. ¿Por qué es importante esto? Porque los países que están recontra mega endeudados, ya sabemos que Argentina es uno de ellos, le salió un poco la presión para pagar esa deuda, ¿se entiende? Es el caso también de otros países, ¿no? Tenés Ucrania, tenés creo que Egipto, digo, hay varios que Lo que están pasa es ahí. que a Argentina le prestaron la mitad de todo lo que tenía el fondo para prestar. Sí, Argentina hoy está en una situación, es el principal acreedor del fondo, entonces, nada, es muy importante, me encantó. Esto No es puedo, genial. no puedo decir, no puedo prestar atención Lo haces porque igual, lo tengo boludo. de frente. Es igual. No, tenés que bajar un poco la pera. Ahí va, O ahí sea, está. Necesitamos que tengas un poco más de papada Sí. para poder photoshopeártela después. Sí, está perfecto. No, Photoshopérmela, boludo. Te ponemos mal y te claro. excelente. Photoshopearla en una sola parte, porque vieron que la otra vez se olvidaron de photoshopear el reflejo. Ay, es buenísimo. Ay, qué bueno, boludo, Es boludo. buenísimo. Qué bueno. Bueno, la Bueno. cuestión es que el gobierno salió a festejar que se le alivianan los próximos Claro. endeudamientos porque empieza a correr ya para los próximos endeudamientos. Esto para el empieza- próximo de Javier vencimiento. Milei, entonces. No, ¿Cómo que no? porque si Pasó. bien el gobierno se lo salió a adjudicar, como que era una gran gestión de ellos, la realidad es que la gran mayoría de esta gestión la hizo ¿quién? Martín Guzmán,
No. Cuando él fue ministro, que fue el encargado de negociar, digamos, la deuda con el fondo, agarró y dijo, che, pará, está todo bien o sea, yo pedí plata, tengo que pagar, está todo bien. Pero esto es una locura. O sea, esto que está acá es un montón. Y ahí empezó a levantar el tema. Dijo, che, muchachos, miren que esto, o sea, ¿no les parece demasiado? Se supone que el FMI tiene que ayudar a los países, que me estás recontra castigando. No da. Y aparte, eso se supone que era para desincentivar que los países tomen muchísima deuda por encima de su capacidad. No, parece que no funcionó. Y no está funcionando, viejo. Aparte O sea, del préstamo que dieron, incumplía el propio estatuto del Fondo Monetario Por Internacional eso. que no impide que impide la formación de activos en el exterior. Y era obvio que se iba a fugar toda la guita que le dieron a un timbero, boludo. sí. Es una locura. Tranquilo. Veo que es un tema sensible Es para que vos. es una Para locura. vos y para boludo. todos. Llevamos 15, Hay un chabón timbeando mal, llevamos mal. 15 minutos de programa y Cristian ya Se está queda sin gritando. plata. Gritando hace Se queda sin 5. plata. Va al Fondo Monetario y el Fondo Monetario le dice, toma, te voy a dar esta plata, pero no te la timbes, ¿eh? Y se va. ¡Se la va a timbear! ¡Se la timbió! Ok. Bien. Y encima no solo se la timbió, y ya me sumo yo directamente, Sí. sino que ahora se adjudican el logro de pagar menos sobre ese ¿Viste? préstamo. Pero viste qué gestión que hice. Es típico de Lo cual timbero. es una locura, es una locura. El tipo, típico Típico de de timbero, timbero. decís vos, timberos anónimos Adicto. es el primer paso, ¿no? Claro. Adicto a la timba. Porque está haciendo eso Podría haber sido mucho peor, gorda. para que le dé más. Perdí el casino, perdí la casa, el auto y uno de los nenes, pero. Sí. Pero tengo al Casi otro. pierdo los otros dos. Claro. Claro, casi pierdo los otros dos. Y la señora le dice, está bien, Tenés llévatelos, razón, Llévatelos, que estoy segura de que Llévatelos a esta la vez vas a plaza. hacer algo bueno. Se los va a timbear. Bueno, cuestión que claramente esto es una gestión que aparte lleva muchísimo tiempo. Esto no se Claro. liquida, no sé de qué vamos, Claro. 10 meses. Claro. No funciona así. Guzmán cuando estuvo encargado de negociar esto se dio cuenta, lo empezó a levantar, después cuando dejó de ser ministro siguió Siguió. instalando el tema en foros internacionales, en el G20, con Porque, el foro del Papa. o recordemos sea, que Guzmán es una persona que estaba muy vinculada, más allá de su rol como ministro, a los circuitos de los gestores económicos internacionales, ¿no? Mucha Correcto. relación con Stiglitz, con Georgieva. Sí. Creo que son todos miembros de una academia pontificia, de una de las academias pontificias del Vaticano. Por eso se juntaron con el Papa. Por eso se juntaron con el Papa. Claro. O sea, es una persona que, más allá de su paso por la gestión económica en Argentina, tiene un pasado y un presente importante, digamos, ¿no? sí, que por eso tenía sentido que en su momento fuese el encargado también de sentarse a revisar el acuerdo. Así que bueno, la conclusión es que Aunque mucho no le gustó a varios de los que estaban en el gobierno que Guzmán fuera el encargado, ¿no? no, Sí. eso es otra discusión. Metió, A ver, dale, No, dale a ver. ahora. A ver, a ver. Cambió el acuerdo, el préstamo, el tipo de préstamo que había por otro y te sujetó a revisiones trimestrales que vos tenías que cumplir y te dejó pedaleando el aire. O sea, ya estábamos al horno, pero el chabón garantizó que el FMI auditara todas las cuentas cada 3 meses. Sí, yo creo que igual, digamos, el FMI, si no era vía Guzmán, de alguna forma iba a lograr la auditoría periódica porque el préstamo es descomunal. Pero es descomunal de parte del Fondo Monetario. Sí, o sea, sí, salió es Claudio descomunal de Scaloni parte a de decir, todos. Este préstamo se lo dieron a Macri para que gane las elecciones. Sí, Y sí, no sí, pasó sí. nada. No pasó nada. No pasó nada. Sí, hay un nivel de turbio en todo esto que... Un papel no presentaron. No Es pasaron raro, por el es raro. Congreso, no firmaron un papel. Y aparte pidieron 57 mil millones de dólares. No, De los WhatsApp. cuales llegaron 45. Y bueno. Pero digo, no nos fue bien con el acuerdo que hizo No. en Martincito. Bueno, Aparte dijeron, es inflacionario el acuerdo. Me acuerdo la crítica, desde el lado más de Cristina, que dicen que ciertas cosas Guzmán no las contaba, no contaba tanto como era esa negociación. Este acuerdo es inflacionario. Bueno, terminamos con 160% de inflación en noviembre del 23, terminamos con 200 en el año. yo creo que, bueno, el propio Grabois reconoció que tal vez no fueron del todo justos con Guzmán y no lo apoyaron del todo para que sus gestiones fueran lo más exitosas. Al principio tuvo todo el apoyo, Bueno, eso Sí. seguro. Yo, desde mi punto de vista de concepto acuerdo con el fondo, más allá de la parte de política, de si uno dijo, el otro no dijo, la realidad es que ese nivel de préstamo iba a ser inflacionario. No había acuerdo, me parece, que te eliminara la posibilidad de que los ajustes que tuvieses que hacer para cumplir con el fondo fuesen inflacionarios. Es un poco lo que nos está pasando ahora. Cualquier acuerdo que el gobierno haga en este momento con el fondo, saben que tiene una consecuencia inflacionaria y por eso no lo hacen. Eso ya es una apreciación personal, ¿no? ¿qué ahorro Pero bueno. representa este cambio para el gobierno, para el país, en lo inmediato? Bien, sí, en lo inmediato, creo que son 3 años que siguen, que eran como unos vencimientos que ya había que empezar a pagar por lo menos, tenemos un
3.200 millones de dólares Menos. de ahorro, claro. Es un montón. Es un montón. Podemos empezar a pensar muchísimas cosas que podríamos hacer con esa guita. Para las universidades, Para los las hospitales, seguro vaya ahí. universidades. Vendría muy bien. Vendría Seguro vaya bien, sí. Vendría muy bien. Obra pública, imagínate. Sí, acá hay una única salvedad, es que si bien obviamente que esa plata tiene que tener un buen destino, o nosotros podríamos pensar eso, no es que el fondo hoy te dio esa plata. Es plata claro. que a No futuro no, tenés se que va a pagar. pagar. Pero bueno, la realidad es que con un presidente que está tan concentrado en hablar del déficit fiscal, del resultado de todas las balas, de los superávit, la balanza de pago que yo, y ahí debería entrar esa ecuación, y cuando hagan esos números, alguien tiene que agarrar y decir, che, escúchame, ¿te acordás que te ahorraste esta guita, no? ¿Qué vas a hacer con esa plata? Se va a ir a pagar más deuda. O sea, en realidad Por Intereses de otra deuda. en realidad sería, digamos, dinero que vamos a tener que ahorrar de hacer el esfuerzo para juntar para el próximo vencimiento, ¿no? Sí, Técnicamente. sí, qué complicado, pero O sí. sea, son, no sé, Sí. en el próximo vencimiento hay que pagar 500 millones de dólares más. Pues Sí. estoy inventando, pero No importa, o sea, entiendo lo que decís. Es el un esfuerzo de presupuesto- ahorro en Ujú. dólares que va a ir destinado al pago de deuda es menor. Sí, exacto. Sí, lo cual implica, digamos, por eso te digo, no es que vos tenés una transferencia directa de eso y agarrás y lo usás en otra cosa. Es, bueno, puedo aflojar un poquito la cuerda al cuello de algunas cosas porque no necesito pagar tanta plata como pensé que tenía que pagar. Y va a No tener que pagar. No lo van a Exacto. hacer. Yo te digo la teoría. Yo también creo que no lo van a hacer, pero bueno, es otro tema. Así que bueno, para entender también un poquito qué implica lo de las cargas, sobre tasa, eso es lo que pasó. Veremos si, eso ya en otro capítulo, veremos qué pasa con el acuerdo o el no acuerdo que haya que hacer con el fondo a futuro. Y un minutito más. ¿Qué dice el gobierno? ¿Cómo salió el gobierno a adjudicarse que esto era su gestión? Mirá, yo tengo acá a mano un tuit de Pablo Quirno, Secretario de Finanzas. secretario de Finanzas, en donde dice, lo voy a citar, luego de un trabajo exhaustivo del Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Finanzas y nuestro equipo ejecutivo del FMI, realizado desde el comienzo del mandato del presidente Milei, que incluyó instalar el tema de la revisión de cargos y sobrecargos en el G20, bla, 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 y luego de reuniones, larguísimo bla, el bla, tuit, bla, 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 el Y no directorio dice del FMI aprobó 2 puntos, y ahí explica. Bien. O sea, el gobierno está claramente adjudicándose esta gestión. Y lo bueno es que hay muchísima gente en Twitter, por lo menos a mi criterio, lo bueno es diciendo, che, escuchame, chanta, está todo bien, pero ¿no sería un gesto de honestidad intelectual tirarle un agradecimiento a Martín Guzmán? Imagínate, ¿vos pensás que lo van a hacer? No lo van a hacer. No es un tipo, no es el tipo más que más agradecimiento recibe Martín Guzmán. Es cierto, eso también. En mi humilde opinión, con mi humilde saber y entender, un poco injustamente. Pero no lo van a hacer. O sea, el gobierno claramente no lo va a Nadie, hacer. la verdad que es una persona que no es muy considerada por nadie. No es muy agradecible, Y decís. No, digo que efectivamente no ocurre, digamos, ¿no? Sí, sí, eso también es real. Mirado muy críticamente por todos. Sí, también tiene razones para hacerlo. No tuvo la mejor manera de irse tampoco. Pues también, sí. No, está bien. Tampoco lo invitaron, tampoco le dijeron, vení, ponete Bueno, cómodo. no. Hay bizcochito, café, vení. Había un tanque de nafta y el chabón dijo, fue a dar un pucho acá, se prendió el pucho y el fósforo se le cayó ahí, se fue, se dio media vuelta, se fue a la mierda y Bueno. Fumándose el pucho, mirando para atrás, Bueno. tipo Digo, el no, meme. no, prendiendo fuego. Ni siquiera Alberto le avisó. Bueno, Raro, está raro. Raro. Quedará para otro día, discutiremos más sobre el. Hacemos un balance especial de la Guzmán. gestión Martín Un garrón en el Ahí, programa. Claro, un especial de Martín Guzmán. Avísame Hoy- que no vengo. ¿Ves? Porque nadie le agradece. Bien, bien. Bueno, Invitado, Martín, al piso. Estaría buenísimo. Estuvo debatiendo Sí, con Juan olvídate. Grabois en la Facultad de Ciencias Económicas de la Sí, UBA esta hace semana poquito, que la pasó. semana pasada. Sí, exactamente. Sí, iba a ir y se me complicó. Interesante, pero era un interesante evento debate, interesante debate. Bueno, hasta acá llegamos con el tema de la semana. Ahora vamos a ir a una brevísima pausa de presentación y ya volvemos al estudio con nuestra invitada de la noche de hoy, Camila Perochena. Bueno, ya estamos de vuelta en el estudio con nuestra invitada de la noche de hoy, Camila Perochena. Hola, ¿cómo andan? Gracias Buenas. por la invitación. Muchas gracias a vos Gracias a vos. por estar acá con nosotros. Camila, bueno, como lo presentamos, Camila es historiadora, investigadora y profesora universitaria, escritora, periodista, columnista en diversos medios, en el programa de Carlos Pagni en La Nación Más, en el Diario de la Nación, bueno, autora de Gracias.
de un libro muy interesante que se llama Cristina y la historia, los usos del kirchnerismo, digamos, ¿no? Usos del pasado en el kirchnerismo. Exactamente. Sí, exacto. Bueno, gracias por estar con nosotros. No, por favor, un placer, chicos. Y vamos a arrancar, queríamos arrancar mostrándote tu portada Mi portada. de Portada de Twitter. Twitter. Mi portada de Twitter, sí. En una época era Camila Sarasa, Ah, mira. Buenísimo. mi arroba, pero pasé a Cami Perochena cuando empecé a tener un lugar más institucional en la universidad y me decían, bueno, no te podemos arrobar como Lo- Camila Camila Sarasa. Lo de porque Sarasa queda como queda medio- quedó Estaba poco raro. serio, ¿viste? No quedaba tan... ¿Intentaste defender el Sarasa o te resignaste al toque? está bien que ya habían pasado varios años en Twitter y ya era como, bueno, está bien, ya estoy grande capaz para el Sarasa. Como que en un momento dije, está bien, ya tengo más 30s largos. Te decides el mate y cambias el Ya Sarasa. está, voy a dejar el Sarasa, lo dejé pasar, así que ahora es Cami Perochena, más normal. Bien. Está muy bien. Bueno, traíamos ¿La portada siempre fue la misma o actualizó también? Esa portada es una portada que nosotros hicimos con Santiago Rodríguez Rey un podcast que llamó La Banda Presidencial. Sí. En ese podcast hacíamos al final, era un podcast sobre historia de los presidentes, cada episodio un presidente. Y le preguntábamos a los entrevistados cuál era su Monte Rushmore argentino. O sea, Excelente. cada entrevistado Ok. tenía que decir cuáles eran los 4 presidentes que pondrían un Monte Rushmore. Y después hicimos una encuesta en Twitter para que la gente vote a su Monte Rushmore. Y ese es el Monte Rushmore que salió de la encuesta de Twitter. Uf, es Ahí va. espectacular. Buena O sea, historia. ese es el Monte Rushmore que eligió los 4 presidentes más votados por la gente de Twitter, ¿no? Sí, es una muestra Sí. acotada, pero es ese el Monte Rushmore que quedó. Entonces, bueno, quedó ahí y ahora que lo veo parece que es mi Monte Rushmore, Claro. pero Claro, no era mi Pero, Monte ¿y Rushmore qué- necesariamente. ¿Qué le cambiarías al tuyo? A ver, yo creo que de ahí son todos presidentes que de alguna manera cambiaron la Argentina o son un punto de inflexión en la Argentina. Supongo que cambiaría a Irigoyen por Alfonsín. Mirá. Y porque me parece que No hay que ninguno- la transición tiene que estar. Y es difícil, ¿no? Porque Irigoyen también es un punto de inflexión. Pero me parece que tiene que haber. Que 1983 para nosotros es un Sí. punto de inflexión. No se Y- puede dejar pasar, no, digamos. No, entonces lo pondría a. O capaz sacaría a Te iba Sarmiento a y decir. pondría ahí a Alfonsín como otra opción. Pero bueno. Ahora lo vamos a. En algún momento más de la conversación va a aparecer Sarmiento para que charlemos un poco de él, Bueno. pero tal vez Sarmiento tiene como un rol más protagónico o más trascendental como intelectual, como político, como presidente, ¿no? Bueno, sin duda es uno de los intelectuales fundamentales del siglo XIX. Está buena esa comparación. Ahora, como presidente, Sarmiento es un presidente que muy ambicioso en pensar un proyecto de país y tener una visión de cómo tendría que ser el país. Y en eso me parece que también se debe a su condición de intelectual, ¿no? Pero en gran parte. Pero es clave porque muchas de las ideas y de los consensos que nosotros tenemos en la Argentina salen de ahí. Entonces, el rol de Sarmiento como hoy está de moda, armar una narrativa para tener un proyecto, una visión de hacia dónde hay que ir, bueno, es muy importante. Entonces, creo que es esa combinación de ambas cosas, ¿no? Ese rol de intelectual que le permitió a él como presidente tener una visión de hacia dónde ir. ¿Pensaste en poner alguna mujer? Hay pocas que hayan ocupado. Pasa que eran presidentes, Sí, ¿no? no eran presidentas. No, o sea, no, sí, podían ser presidentas. Se acotaba un poco la lista para elegir Bueno, presidenta. Claro. eran Isabel y Cristina, Claro. ¿no? Isabel no la pondría en un Monte Rushmore. Cristina me parece que no es un punto de inflexión en la historia argentina al nivel que uno podría decir Roca, Irigoyen, Perón, Alfonsín o Perón, Sarmiento, ¿no? Digo, no sé si la pondría ahí como esa reconstrucción. Ojo, capaz en 50 años decimos, che, no. También hay que tener un poco para los historiadores la Claro. distancia para La poder distancia, asumir la perspectiva, como, el objeto de claro, estudio, necesitamos ¿no? un poco de perspectiva y el kirchnerismo es algo ongoing, está Sí. pasando, ¿no? Entonces, como bueno, diría, es muy temprano para decidir si va. Por eso diría, del retorno a la democracia hasta acá, y bueno, Alfonsín, que hay cierta perspectiva, pero después ya es todo demasiado reciente, ¿no? ¿Y crees, yendo para atrás a la historia, que hay algún personaje de la historia en el que se cierre la grieta? Porque uno puede pensar, si es que después podemos debatir el término grieta y de dónde viene históricamente según vos, pero podemos pensar, no sé, en San Martín, ponele. Sí. total. Pero yo me acuerdo, no sé, en la campaña,
salió Emilio Campo, que en ese momento era uno de los asesores Sí. de Milei, ¿Qué había dicho San Martín? No me que no acuerdo. era el padre de la patria, que San Martín no era el padre de la Sí. patria. Y de hecho, Emilio Campo es descendiente de Carlos María de Alvear, Ah, que era uno de los- cierto que venía por la interna entre San Martín y Alvear. como una cosa... No me acuerdo cuál era el argumento de que no era el padre de la patria, sinceramente. A ver, si vos me decís dos personajes de la historia zanjadores de grietas, A ver, como a ver. que no hay... El primero es Belgrano. O sea, los dos padres del panteón de la patria, Karma Mitre, Belgrano y San Martín, fueron incuestionados incluso por la historiografía que cuestionaba el mitrismo. Digo, Tal el cual. revisionismo histórico retoma a Belgrano y a San Martín de la misma manera que lo ha retomado la historiografía liberal, si se quiere, y son personajes retomados por peronistas, radicales, kirchneristas, macristas, como en todo momento histórico. Esos dos pero sobre todo Belgrano. Yo creo que Belgrano ahí, porque incluso si uno mira, por ejemplo, Cristina, bueno, Cristina habla mucho más de Belgrano que de San Martín. A Cristina Total. le gusta mucho más Belgrano que San Ella Martín. dice que hubiese tenido un romance con Belgrano Sí, si era que es contemporáneo. su héroe preferido. Pero, entonces, yo creo que ahí Belgrano es el personaje que más logra zanjar grietas. De hecho, hay un libro de Alperín Dongui que se llama El Enigma Belgrano, y Alperín dice algo así como que su enigma es, bueno, ¿cómo hace Belgrano para trascender todas las divisiones, ¿no? Como para ser el héroe más aceptado, y Alperín es un poco cruel en ese libro, dice... Eso no solo en ese libro. pero en ese es particularmente cruel con Belgrano porque dice, sin ser una persona deslumbrante en... Alperín dice, no era un gran intelectual, no era un gran militar, no era como... bueno, le tira un poco de tierra y termina diciendo, bueno, ¿qué pasa con Belgrano que se convirtió en el héroe indiscutido de la patria, ¿no? Entonces yo diría que ese es un héroe que atraviesa todas las grietas, podríamos decir. ¿Y vos crees que hay una grieta que arrastramos desde los orígenes? Y si hay así, y si es así para vos, ¿es política o es de modelo económico? Yo diría que no hay una grieta que venimos arrastrando. Es decir, Argentina tiene una cultura política bastante facciosa. Es decir, tenemos cierta faccionalización en la política y cierta tendencia a pensar o a ver a los adversarios políticos como enemigos políticos. Entonces, hay una lógica de amigo-enemigo que estuvo en distintos momentos de la historia argentina, que uno lo puede ver en el siglo XIX con unitarios y federales, o diría una grieta mucho más profunda con unitarios y federales, con Buenos Aires versus las provincias, que es mucho más, que en realidad es la verdadera grieta. Más representativa también, ¿no? De la sí, situación. Claro, y ahí, bueno, ¿qué es esa grieta? Bueno, esa grieta es una grieta en parte económica o de modelo, Recaudatoria. pero que también se convierte en una grieta política, si querés. Pero no es la misma grieta las grietas que se empiezan a abrir hacia el siglo XX, que primero vamos a tener, podríamos decir, las grietas que se abren en el contexto posterior a la ley Sáenz Peña, que ahí la grieta es irigoyenismo, anti-irigoyenismo, que va a dividir y que se va a convertir en una grieta facciosa, tanto por el lado de Irigoyen, con Irigoyen diciendo los que no están conmigo son apóstatas, herejes o el régimen, y los que están conmigo son la causa. Y una grieta que por supuesto se ve en el golpe del 30 y se ve de una manera muy extrema. Hay un libro súper interesante que compilan Dimelo y Serulnikov sobre una historia de los saqueos en Argentina. Y hay un capítulo muy lindo sobre el golpe del 30 y cómo se saquea la casa de Irigoyen en el golpe del 30. ¿No? Y los diferentes unidades básicas radicales y cómo los grupos civiles del golpe del 30 estaban especialmente empecinados con las imágenes de Irigoyen, como quemar imágenes de Irigoyen, cosas de Irigoyen. Muy simbólico todo, ¿no? También. Muy simbólico. Hay una anécdota, de hecho, ahí que cuentan que hay un grupo tirando como de una unidad radical, como tirando cosas de Irigoyen, y en un momento agarran un retrato de Alem y lo están por tirar y alguien dice, no, que ese es Alem. No. ¿No? Como, Claro, porque- como Irigoyen, tiren el de Irigoyen, pero el de Ahí Alem está no. el que saquea la casa de Irigoyen diciendo que había oro en las paredes, ¿o no? Ay, eso no me acordaba. Me parece, tengo ese recuerdo, que habían instalado que él Que había oro en las oro en sus paredes, adentro como Bueno, oculto. es que en esos contextos de efervescencia hay muchos rumores, teorías conspirativas, invenciones, ¿no? Que, bueno, prenden una fogata con todas las cosas de Irigoyen en la casa. Quiero decir, esto es una grieta que es distinta a la que va a venir después, que va a ser la que aparece en el contexto del peronismo.
y que en parte es económica, pero en parte no. Digo, es difícil reducir las tensiones peronismo-antiperonismo a una cuestión de clase. Sería muy reduccionista pensar esa división como una cuestión solo de modelos económicos. Bueno, yo porque no tengo una visión tan estructural de la política, ¿no? Creo que hay cierta autonomía de lo político que por momentos tiene sus especificidades diferentes al modelo económico. Entonces, tenemos, como vemos, distintas grietas, no hay una grieta, tenemos distintas grietas, pero lo que sí tenemos, diría en Argentina, es cierta tendencia al faccionalismo a la hora de hacer política, cierta tendencia a tener una cultura política facciosa. Eso, la idea de mostrar al otro como un enemigo que hay que erradicar, bueno, es algo que funcionó en distintos momentos de la historia argentina y que fue muy efectivo para hacer política y que sigue siendo, como sabemos y nos damos cuenta, muy efectivo para hacer política. Hablábamos antes de que llegaras, les comentaba con respecto a esta cuestión de Irigoyen y demás, que Luciano de Privitelio, un otro historiador, profesor también, comenta siempre, cuando habla de la cuestión del radicalismo y de cómo la grieta del irigoyenismo rompe principalmente al radicalismo, lee una carta de Alvear refiriéndose a Irigoyen, y en los términos en los que Alvear se refiere a Irigoyen antes de asumir como presidente, pareciera que está hablando de un apóstol. Un apóstol, bueno, es que es literalmente lo llamaban el apóstol, él se comparaba con Jesús. Claro, Cuando se muere Irigoyen, hasta el velorio de Eva, el velorio de Irigoyen es el velorio más multitudinario de la historia argentina y donde vos podés encontrar diarios que hablan de cómo se murió, que es como comparan la muerte de Irigoyen con la muerte de Jesús, ¿no? Entonces hay algo bien religioso, que eso también está relacionado o es algo bastante tradicional en nuestra historia o que se repite en nuestra historia, no siempre de la misma manera, pero sí es algo, una aproximación un poco religiosa a la política en distintos momentos, ¿no? A las identidades políticas, la de construir identidades políticas con algo religioso, con una aproximación religiosa. Se ve en el radicalismo, se ve en el peronismo, es decir, se ve en distintos momentos de la historia argentina y se ve hoy en cómo Milei construye una identidad política, ¿no? Digo, y cómo las referencias religiosas que hace Milei en su discurso, las analogías religiosas que él hace. Entonces, hay algo que esto no es exclusivo de la Argentina, esto uno lo puede ver en distintos movimientos políticos del mundo, pero que está relacionado también con esa cosa facciosa, porque bueno, si vos pensás a tu identidad política como una religión, es medio difícil no pensar a tus opositores como herejes. Como el diablo, claro. Exacto. Claro, porque además, en general, nos centramos mucho, tal vez al pensar la cuestión de la grieta o de las grietas y el faccionalismo, en, bueno, cómo se construye el modo político discursivo, digamos, de la oposición, pero reparamos menos en cómo el propio discurso de cada grupo se ordena a sí mismo y se ve a sí mismo, ¿no? Totalmente. Ahí hay algo muy relacional, digo, por supuesto, la oposición, digo, es difícil encontrar como, bueno, ¿quién tiene más la culpa? ¿El peronismo o el antiperonismo de la faccionalización política en el contexto del 54, por el 54-55, ¿no? El momento en el que empieza la disputa fuerte. Bueno, ahí hay una escalada que es como tener la disputa de Perón con la iglesia responde. Sí, es un truco y retruco. Como, tenés como toda una escalada que va. Un par de bombas en el subte. Perón en un momento que dice, bueno, aflojamos y después redobla la apuesta y hace el discurso del 5 por 1. Del 5 por 1. Entonces, bueno, hay algo relacional, sí, es la oposición en distintos contextos, como también por momentos son como vos decís, cómo se construyen esas propias identidades, ¿no? Y de hecho estamos hablando en un 17 de octubre, o sea, como en el Día de la Lealtad, ¿no? Es como que justamente, digamos, es el mito fundacional del peronismo, pero también es parte de esa ritualización de o la de esa identidad también, ¿no? Central de la identidad y de una construcción que tiene algo de religioso. El ritual que se repite todos los 17 de octubre tiene algo de religión, de cómo construir una comunidad religiosa alrededor de una identidad política, con un ritual que se repite, que es Perón hablando desde el balcón, sacándose la campera antes de hablar, la campera no, muchos el saco. Signos y símbolos, La ¿no? campera es como, no es el estilo de Perón, no, pero digo, es Me como... lo imagino Baldini yo cuando dijiste la campera. No es la campera. Te confundiste con Milei, por eso. El saco, Te confundiste con la actualidad de la campera de cuero. Pero hay algo de esa cosa, ¿no? Religiosa. Sí,
ahora vamos a volver al 17 de octubre, porque es un tópico como imposible de evitar charlando con vos hoy, pero vuelvo un poco a la idea esta del Monte Rushmore y como esa idea de Founding Fathers, ¿no? Esos son como los que aparecen y los que, bueno, sin duda están por el rol que tuvieron. Si tuvieras que hacer Los que me gustan, los que te gustan o los lado B, los que son importantes aunque, ¿no? aunque no sean tan recordados. Exactamente. Ah, eso está bueno. Bueno, sin duda primero. Hacé las dos, hacé las dos. Ah, Hacé bueno, las dos. los que me gustan a mí, los voy cambiando todos los, porque seguro no son los mismos que dije el año pasado. Es que a medida que vas tomando más distancia vas... Sí. Ahora, primero voy a decir los lado B y después capaz Bien. entienden mejor por qué los que me gustan a mí. A Bueno, ver. Urquiza para mí es sin duda un lado B. Es un personaje muy importante porque es el que da el puntapié inicial para construir el Estado. Se levanta contra Rosas y le dice acá hay que hacer una constitución o nada. Va a una batalla para eso. Y hace una constitución y después hace algo muy difícil, que es retirarse frente a Mitre para poder construir el Estado-Nación, porque es muy consciente de que la Argentina no se puede construir sin Buenos Aires. Es decir, gobierna una Argentina sin Buenos Aires y después de gobernar una Argentina sin Buenos Aires dice, esto no se puede. ¿Por qué? Porque no hay recursos sin Buenos Aires. Entonces, me parece que es un personaje que, como los federales lo odian porque lo consideran un traidor, los unitario no lo más quieren liberales porque lo odian porque en era algún federal. punto lo consideraban un federal. Entonces es un personaje que quedó relegado Mal. de las memorias de los distintos grupos del siglo XIX y que fue muy importante O sea, no es políticamente. el bueno en ningún lado, pero al mismo tiempo No, es todos algo... lo consideran un traidor. Claro. O sea, los federales un traidor, los otros un enemigo. Entonces, Ya está, fuiste, no quedaste claro, no como... quedó. De hecho, Entonces, es llamativo, algo que hizo un aporte muy importante, como decís, y murió de manera tremendamente trágica. bueno, sí, lo mata. Asesinado tío. en su casa, claro, digamos, ¿no? exacto. Y en este contexto en el cual, bueno, porque negoció políticamente Claro. para esta construcción del Estado. Entonces yo diría, lo pondría a él. Estoy pensando muy en términos de Founding Fathers. Avellaneda, por ejemplo. Avellaneda es súper importante. O sea, todos se acuerdan de Mitre Sarmiento, ¿viste? Y Avellaneda Sí. es como, bueno, el que vino Había uno tercero más. y Son siguió, las tres presidencias históricas, pero y los siguió acordamos. siendo lo mismo. Bueno, no, pero el que fue ministro de Educación con Sarmiento fue Avellaneda. El que terminó, si bien es Roca el que se recuerda en el contexto de 1880 para construir a Buenos Aires como capital federal, era la presidencia de Avellaneda. Y era su ministro de guerra, ¿no? Era su ministro de guerra. Entonces, me parece que ese es un personaje que también está bueno como decir, bueno, hay algo ahí que recordar. Solo porque esta es la primera vez que me lo piden, ¿no? Pensando en más desconocidos. Sí. Supongo que Pellegrini es un personaje que hay que recordar. Y hay que recordar porque todos se acuerdan de Roca en la pero es como Batman y Batman. O sea, como... porque ni siquiera le diría Robin a Pellegrini. Pellegrini eran un dúo dinámico y mucho de lo que hizo Roca necesitaba de Pellegrini, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro personaje, diría. Y por último, Alvear. Alvear está muy relegado de la memoria del radicalismo y es uno de los mejores presidentes que tuvo Argentina. Es un contexto de crecimiento económico, está bien, le ayudó el contexto internacional, pero digo, un contexto de crecimiento económico, un tipo que buscó negociar en la presidencia en un contexto muy difícil porque tienen que hacer equilibrio entre los irigoyenistas y los anti-irigoyenistas y que pudo construir poder a pesar de eso, que siguió siendo siempre leal a Irigoyen a pesar de Hasta el que final. hasta el final, a pesar de que era un buen político. Nada, eso, me parece como ese Un lado B. Un presidente además que construyó poder, Alvear, me parece, y tuvo un ejercicio del poder para los estándares de su época, ni hablar, bastante menos autoritario Total. y bastante menos violento. Era súper liberal Alvear Claro. en lo político, ¿no? Era un liberal en lo político, esta idea más facciosa a la hora de pensar la política. Bueno, no, era un tipo que justamente tenía que hacer equilibrio entre las facciones de su propio partido que estaban disputándose. Entonces me parece como un personaje que... No pusiste a justo. Imaginá Para que capaz tal vez están los que le hubieras- gustan. De los que No. le- Ah, falta los el que otro le gustan, ranking los que le No, gustan. no voy a poner a justo entre los No que va a me estar gustan. justo en los que te No, gustan. es muchísimo. Entre los que me gustan, bueno, por eso decía, Urquiza, yo pondría a Urquiza Bien. en mi Monte Rushmore, lo Bien, pondría a Urquiza, bien. también lo pondría a Alvear en mi Monte Rushmore. Pondría a Frondizi. Ay, me está quedando muy radical mi Monte Rushmore, ¿no? Bueno, puede ser. Está puede raro ser. el Monterrayo. Bueno, pongo a Frondizi y meto a Menem si quieren. Y después ¡Upa! hablemos de Qué Menem. lindo. Cuidá la No, que me La te- gusta, pudrimos. Otra vez, no por el legado, sino por una forma, como verán, hay en todos una especie de lógica común en una forma de entender la política donde la negociación es central. Sí. Es decir,
por eso digo, si tengo que hacer... ¿Qué yo rescato de líderes políticos que es algo raro en los líderes políticos argentinos? Bueno, un tipo de liderazgo transaccional, una lógica transaccional a la hora de hacer política. Negociemos, busquemos puntos de encuentro, tratemos de transformar, pero en esa transformación no nos tenemos que llevar puesto todo. Tenemos que ver, bueno, cuáles son los puntos de encuentro que podemos tener. Todos esos líderes que nombré son líderes que trataron de hacer eso, ¿no? Son líderes donde la lógica transaccional y la negociación con éxitos dispares, ¿no? Frondizi, bueno, pobre, fracasó abruptamente. Menem dejó un legado tremendo que se vio en la crisis del 2001. Entonces, con éxitos dispares, yo creo que Urquiza fue más exitoso y Alvear fue más exitoso, pero que igualmente en ellos hay una forma de liderazgo que me parece que tiene... que es deseable para ocupar ese rol, decís vos. Yo creo que sí. Pero porque yo me considero en términos políticos liberal, ¿no? No en términos económicos, libertaria ni nada de eso, sino en términos de yo creo en el consenso, creo en la búsqueda de acuerdos, creo que la política tiene que ser... entonces acá estoy hablando más como ciudadana, ¿no? Sí, yo claro. creo en los liderazgos transaccionales, creo que el adversario político no es un enemigo y no tiene que ser pensado como un enemigo, y creo que esa es la manera de pensar políticas más de largo plazo. Entonces, bueno, rescato ese aspecto, podríamos decir, de estos cuatro personajes. ¿Qué sentís hoy con Milei que llegó al paroxismo todo lo opuesto? Si es que coincidís. Porque... No, estoy de acuerdo que llegó al paroxismo todo lo opuesto. ¿Qué sensación te da? No, a mí me parece que... A mí me cuesta pensar la política así, pero ojo, quiero decir una cosa, Milei no sale de un huevo. O sea, yo creo que esa lógica facciosa política sobre la que Milei se monta viene en Argentina. Ya hablamos desde mucho tiempo atrás, pero en el último siglo desde el 2008 y el conflicto con el campo. Es decir, yo creo que hay una polarización que se empieza a dar ahí con el kirchnerismo en el 2008, que se va profundizando, de la que Macri no sale, a pesar de que dice, bueno, vengo a unir a los argentinos, enseguida se da cuenta que la polarización garpa. Sí, lo rinde capitaliza para el otro lado, Claro, digamos. le sirve para gobernar y va con eso. Donde Alberto Fernández en algún momento se pensó que iba a hacer algo más de consenso y no sé qué, obvio que no. Y donde Milei entonces llega a una Argentina que ya es una Argentina dividida. Y sobre esa división y esa faccionalización a la hora de pensar la política, el tipo redobla la apuesta. Y no es que despolariza en el sentido de que cambia el sentido de la polarización, pero su lógica es recontrafacciosa. Entonces, lo que quiero decir es, a mí no me gusta eso, pero también soy consciente que eso no nació ahora en Argentina, ¿no? Es algo que se viene es como vamos en una espiral de que ha llevado o que en parte hizo posible, ¿no? Que ciertas lógicas políticas sean aceptables, o aparezcan y bueno, la gente vote a eso, ¿no? Entonces, como bueno, me parece... Pensando en esto que decías, perdón, lo tuvimos hace un tiempo a Jorge Yoma acá. Y Yoma planteaba... Me encanta el negro Yoma. Sí, a todos. Sobre todo a los que nos gustan los liderazgos transaccionales. Bueno, claro, es un maestro de eso, ¿no? En el buen sentido. Pero no, lo pensaba porque lo mencionabas a Menem y Yoma decía como con cierto humor. La verdad que es un problema porque toman todo lo malo de Menem y no toman nada de lo bueno. Reivindica a Menem así fuerte, pero no reivindica lo más importante de Menem, que es el lugar que tuvo en Menem la reconciliación y la negociación política, que era la forma de hacer política del menemismo, y te puede gustar o no gustar, pero Menem podría haber hecho una reforma constitucional sin el radicalismo. A los palazos, haciendo plebiscito, va así. ¿Y qué hace? Se sienta con Alfonsín y le entrega mucho poder a Alfonsín, al radicalismo, o a lo que quiera. Al no peronismo. Al no peronismo. Le entrega la elección de los jueces, le entrega un tercer senador, la le capital. entrega la capital federal, que después va a dar lugar a los presidentes no peronistas que tuvimos desde ese momento. La vio Alfonsín ahí. Entonces, digo, Uno de los que la vio. y Menem podría no haber hecho eso. Total. Pero ahí hay una lógica o una forma de pensar que algo con más apoyos tiene más legitimidad y donde la negociación es central, que es espectacular. De hecho, yo me acuerdo, vos nombrás al negro Yoma, por ejemplo, en algún momento entrevisté a Lacino, no sé si se acuerdan, a Lacino, el Choclo Lacino, presidente del bloque del PJ.
en la época de Menem. Y Alacino, por ejemplo, en una de las entrevistas que le hice, me contaba como él todos los días se encontraba con Alfonsín, se tomaban un café. Digo, Alfonsín, el presidente del bloque del UCR, el del PJ, se tomaban un café. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Vamos a negociar? ¿Por dónde vamos a ir todos los días? O capaz se juntaban a charlar de fútbol, no creo de fútbol, pero bueno, de alguna cosa que les guste. Pero donde esa convivencia política entre los líderes era esencial y donde hoy no existe, ¿no? No existe en las principales fuerzas políticas, ¿no? Me parece además que Menem tenía una cosa, ¿no? Y uno esto con algo del kirchnerismo que vos decías, que no sé si Cristian va a estar de acuerdo, pero... A ver, charlamos. Y es que Menem era muy tolerante y muy transaccional adentro de su partido. Sí. ¿No? Porque, entre otras de las cosas que hace en esa reforma, se ocupa de contener a Duhalde, por ejemplo. Bueno, Bueno, de contener. Bueno, digamos. A Duhalde lo caga por donde quiera. No, en eso no estoy de acuerdo. Pero se ocupan de resolver una parte de la reelección de la provincia. Bueno, pero le saca la Duhalde, creía que era el que seguía. Bueno, está bien, todo no, no. Hay una anécdota que cuenta Pañi en El Nudo y en varias entrevistas de cómo Duhalde se entera del Pacto de Olivos, que lo invitan un día a Olivos diciéndole que iban a ir a jugar al tenis y que cae con unos shortcitos y unas zapatillas y en ese contexto le avisan, lo llevan a no sé dónde y le dicen, bueno, no, esto es el Pacto de Olivos, negociamos la reelección y es como... El chabón en shortcito y zapatillas. Sí, enterándose que no va a ser el candidato en las elecciones, es tremendo. Pero a ver, sí, perdón, te interrumpí. No, era esa idea, que bueno, convive con Duhalde, conviven. Sí, yo creo que con Duhalde convive con dificultad, pero sí es verdad que hay cierta libertad dentro del partido. ¿En qué sentido? Bueno, eso se ve, por ejemplo, cuando vos ves las relaciones entre Menem y el Congreso. Claro. Si uno ve los vetos de Menem, la mayoría de los vetos de Menem son vetos, no tengo los números acá porque no me los acuerdo, pero están en un paper de Alejandro Bombecki y Javier Zelaznik, y ellos muestran cómo los vetos de Menem son en su mayoría a leyes que saca el PJ en el Congreso, o a partes de ley que saca el PJ, y la mayoría de las insistencias de vetos, o sea, de insistencias del Congreso, son insistencias que también el propio PJ le hace a Menem, ¿no? Entonces, un poco lo que se ve ahí es, bueno, cierta tensión interna dentro del partido, pero que implica, que muestra también que, bueno, no había una disciplina férrea, ¿no? Adentro. Te llevo de vuelta a Milei y a la actualidad. Sí. Vos hablabas de que, obviamente, esta faccionalización de la política viene hace un montón de tiempo, hablamos de la grieta, medio que creo que llegamos a una conclusión de que la grieta, de alguna manera, es parte de la identidad del sistema político argentino, ya sean grietas más chicas, más grandes. Hoy está Milei en el lugar de presidente. ¿Qué le ves de original como líder, si es que lo tiene? O si tiene por ahí más elementos de liderazgos del pasado. A ver, que se enfrentaron a esa misma grieta, ¿no? ¿no? Continuidades, creo, con el pasado que por ahí todavía no son tan claras. Por ejemplo, uno puede ver continuidades con Irigoyen, que a Milei le molestarían mucho. Uy, a ver. Pero, bueno, por ejemplo, la tensión con el Congreso y la lógica... Bueno, Irigoyen no daba un solo discurso en el Congreso. Los presentaba nomás. Los mandaba el discurso escrito, que aparte era inentendible. Para insertar, ¿no? Insértenlo. Léanlo cuando tengan ganas. Aparte era inentendible, ¿viste? Adjunto discurso. No, pero hay una lógica así un poco plebiscitaria y de hablar, de ir directo de sacar los intermediarios, que a mí me parece que tiene algo de Irigoyen y que tiene algo de Perón. Digo, en esta lógica de el líder presentándose sin intermediarios o corriendo a los intermediarios, hablando directo con el pueblo. Bueno, eso no nació con Milei, eso los principales líderes políticos de la Argentina lo tuvieron. Entonces ahí uno podría ver una continuidad. En esto de la faccionalización que decía, pero hay algo, pero por supuesto que tiene originalidades. Bueno, en principio, ser un libertario, ¿no? Esta idea de destruir el Estado. Bueno, no, Argentina siempre tuvo... Eso nunca pasó. Presidentes que incluso los más liberales creían en el Estado. Entonces, bueno, acá eso es una novedad. Pero también yo creo que hay una novedad que no sé cuánto va a durar, pero que hay como cierta idea de que no hay nada para perder y que lo lleva a redoblar la apuesta permanentemente, ¿no? Yo no sé si es una cuestión de audacia, es una cuestión de
no me importa pagar un costo político. Francos dice que no le tiene miedo a nada. El jefe de gabinete dice, mira, Milei no le tiene miedo a nada, va a hacer lo que él quiera. Bueno, hay un poco, pues, y uno lo ve porque decís, va a redoblar la... O sea, como, Sí. va a seguir, como Sí, te va a quedás ir- como, en serio, o sea, va a ir al choque, esto va a ir está al choque. pasando, Entonces, posta, a mí sí. me parece que ahí hay algo bastante original en un estilo político de que capaz es una estrategia, no sé, se dice que Santi Caputo le dice que nunca tiene que negociar y que su identidad está hecha en esta confrontación permanente. Entonces, capaz es una estrategia. Pero aparte, más allá de una estrategia, yo creo que él está bastante convencido de Cómodo, ese ¿no? estilo. O sea, le sienta cómodo ese estilo y se lo ve incómodo cada vez que tiene que ceder. que tiene impostar que, lo otro. claro, que sacarse una foto con todos los gobernadores. bueno, o que- ganó con ese estilo también, ¿no? Claro. O sea, no es un estilo que haya asumido en la Pero a presidencia. lo mejor lo que te sirve para ganar, después para Después te das gobernar. vuelta, Sí, sí, ¿viste? sí, ¿No? sí. Y acá es Es como... que eso es lo sorprendente también en algún punto, que Ahí, mantuvo esa actitud sí. de la campaña. Entonces cuando- yo creo que eso es bastante novedoso, ¿no? La utilización política que hace Milei de la historia, ¿cómo te llevas con eso? Porque hace poco vimos el video que subieron del 12 de octubre, rebautizando el Día de la Raza. Claro. Después habló en el rebautizado Palacio Libertad y dijo que Argentina había sido el primer país del mundo en no tener analfabetismo. Y medio que se plantó como un continuador de las ideas de Sarmiento. Y si uno... Ahí ve hay lo una que- tensión rara, sí. Es raro, ¿no? ¿Cómo...? A ver, se pueden decir muchas cosas sobre Sí. lo que me estás preguntando. Empiezo con algo que me parece importante y es que hay algo que es evidente y es que para Milei la batalla cultural y el uso de la historia es central. O sea, en la mayoría de los discursos él hace una referencia a la historia. En eso para mí se parece bastante a Cristina Kirchner. Con un uso distinto, en el sentido del contenido de lo que dicen de la historia es distinto, pero Cristina en el 51% de sus discursos hablaba de historia. Para Cristina la batalla cultural era más importante que la batalla política o económica. Ella decía, hay que vencer culturalmente para ganar en otros planos. En eso hay una afinidad total, hay una misma idea y cosmovisión de que en Argentina hay que dar una batalla cultural. La batalla cultural que da cada uno es distinta. Sí. Pero los dos tienen un uso político del pasado muy intenso y muy polarizador. Cristina con un discurso más revisionista y Milei con un discurso mucho más liberal, ¿no? De la tradición, podríamos decir, historiográfica liberal, mitrista. Con diferencias, ¿no? Que ahora las podemos ver. A ver, igualmente, en ese uso del pasado, como siempre suele suceder con los usos del pasado, hay muchas tergiversaciones. Digo, uno no puede pedirle a un político cuando habla de historia que sea historiográficamente correcto. Ahora, yo como historiador digo, bueno, sí, no, la verdad es que en la conquista no se inicia el progreso y la civilización en Argentina. Ese video es un video completamente sesgado, donde no habla ni del exterminio, ni de la violencia, ni de los trabajos forzados a los indígenas, ni de cómo se desestructuran las comunidades indígenas, ni de que hubo civilizaciones antes de que llegaran los... Sí, ni siquiera de la propia dimensión que tiene Colón en ningún lado. Ni en España, ni en... No, o sea, como... Bueno, tiene más dimensión en Estados Unidos, uno Claro. podría decir, pero ahí hay todo un debate. Pero, digo, y con una visión que no es una visión que atrasa 40 años, son 100 años. Claro. Digo, o sea, retoma una idea de cómo nace la conmemoración de la conquista de América en América Latina y en España. Nace entre 1914 y 1920 según los países, pero en esos 6 años ya todos conmemoran el 12 de octubre como el Día de la Raza. Y lo hacen en un contexto, o sea, cuando nace esta conmemoración, se hace en un contexto en el cual España está tratando de acercarse a América Latina. América Latina está llena de inmigrantes españoles que quieren celebrar y llevar este acercamiento. Pero además América Latina está intentando alejarse de Estados Unidos, del panamericanismo norteamericano. Ahí empieza a haber un antiimperialismo norteamericano. Y son esos grupos más hispanistas que dicen, nos tenemos que unir y filiar a España, no a Estados Unidos, los que van a estar diciendo, festejemos el Día de la Raza. ¿Por qué? Porque Estados Unidos va a estar diciendo, festejemos el Día de Colón. Estados Unidos empieza a festejar el Día de Colón antes. Columbus Day. Claro, el Columbus Day, que se festeja también el 12 de octubre. Los que impulsan eso en Estados Unidos son los inmigrantes italianos, porque claro, Colón era genovés. Entonces los norteamericanos quieren festejar el Día de Colón. Frente a eso, retrucan los españoles con esto del Día de la Raza y ponen el acento en la raza para poner el acento en la cuestión de que hay una misma
raza hispánica, ¿no? Lo que llamaban, en esa época el concepto de raza se usaba, no como ahora. Digo, una raza hispánica que unía... Hoy sería una etnia. que en realidad piensan con una como palabra una misma un poco cultura. más, Una misma, lo usan más en claro. términos culturales y no tanto biológicos. Bien. Pero entonces Milei está volviendo a un discurso que tenía un contexto en el Claro, cual sucedía, claro. qué sé yo, como bueno... Después de eso se fue revisando y sobre todo se empezó a revisar en los 90. Ya en 1992 ni siquiera España hablaba de la conquista como el inicio de la civilización, ni los más hispanistas. En el 92 se empieza a hablar en España, en América Latina, de encuentro de dos mundos. Sigue siendo una visión edulcorada de la violencia de la conquista, pero ya ni los hispanistas decían que se inicia la civilización. Entonces es como un revival muy antiguo. Irigoyenista diría de nuevo porque es Irigoyen el que pone acá el decreto del 12 de octubre, así con el Día de la Hispanidad. ¿En ¿no? España se está dando de nuevo ese revisionismo? Con o Vox. Se está dando con Vox. Exacto, es Vox el que empieza a traer hoy en España. En España hay un debate grande, lo aprendí el otro día con un amigo politólogo español que se llama Jorge Resina, que me explicó esto. Los españoles no tienen una fecha, yo esto no lo sabía, una fecha nacional. Claro. O sea, no tienen un 25 de mayo como nosotros. Su 25 de mayo es el 12 de octubre. Mira vos. Mira. Entonces hay todo un debate ahí, porque bueno, es medio polémico que tu 25 de mayo sea el 12 de octubre. Sí. ¿No? Entonces, cada 12 de octubre ellos tienen un redebate sobre, che, pero estamos festejando la identidad nacional, el 12 de octubre, justo esa fecha polémica del momento de expansión imperial. Pasa que el tema nacional es un temita también, Es un ¿no? temita, pero entonces muchos dicen, che, ¿por qué no no es tan ponemos, no fácil. sé, cuando fue la Constitución de Cádiz, cuando fue la transición y el fin del franquismo? Bueno, elijamos otra fecha, ¿no? Entonces hay todo un debate difícil en España, por eso, porque no tienen un cumpleaños como que nosotros tenemos 2 cumpleaños. Bueno, Claro. no hay Nos ninguno falta ahí. de uno. Exacto. Hablaste del liberalismo y nombraste la pasadita Alberdi. Hay una frase que me gustaría leerte A ver. de los escritos póstumos, Sí, porque vos te autodefiniste como liberal en lo político. sí. Y hay una frase que a mí me flasha mucho de Alberdi A ver. sobre los liberales argentinos, Ah, que dice: los liberales argentinos son amantes platónicos de una deidad que no han visto ni conocen. Ser libres para ellos no consiste en gobernarse a sí mismos, sino en gobernar a los otros. sí. La posesión del gobierno, he ahí toda su libertad. El monopolio del gobierno, he ahí todo su liberalismo. A fuerza de tomar y amar el gobierno como libertad, no quieren dividirlo y en toda la participación de él, dada a los otros, ven un adulterio. Sigo un poquito más porque yo creo que esta frase no es tan conocida y es interesante. El liberalismo, como hábito de respetar el disentimiento de los otros ejercido en nuestra contra, es cosa que no cabe en la cabeza de un liberal argentino. El disidente es enemigo. La disidencia de opinión es guerra y hostilidad que autoriza la represión y la muerte. Dice Alberdi, que Sí. es el padre del liberalismo argentino. Bueno, voy a aclarar algo A ver. primero. El liberalismo argentino de la segunda mitad del siglo XIX es una denominación para un paraguas muy amplio de ideas que tienen muchas diferencias entre sí. Es decir, uno dentro de padres del liberalismo argentino uno puede poner a Alberdi, a Sarmiento, a Roca, a Mitre. Ahora, cómo entendían muchas cosas, la forma de gobierno, cómo debía insertarse Argentina en el mundo y todo eso, cambia bastante, ¿no? Y yo diría, no sé de qué año es ese escrito, que es bastante importante saber de cómo... Está en los escritos Claro, póstumos. pero ¿cuándo lo escribió? Claro, ¿viste? Porque no, me esto parece- se pudo haber publicado después de su muerte, pero la pregunta es, Sí. ¿con quién estaba discutiendo ahí? ¿viste? Ya te lo busco. Que eso no pasa nada, pero O sea, igual él hace un cambio grande, ¿no? Alberdi en su forma de ver, no sé, pienso en la guerra de la en la, Triple Alianza, en la en guerra su del relación, Paraguay... en su relación con Rosas, al que lo va a visitar y le dice, che, yo quiero ser tu abogado. No, totalmente. Digo, hay distintos en su relación con Rosas, después de la caída de Rosas, en cómo pensar, digo, y por ejemplo, en sus debates con El Sarmiento. debate con Sarmiento, Claro. la Entonces, República, ¿no? Y ahí Claro. yo creo que diría, voy a estilizar mucho el comentario, pero como para que quede más claro, para un Sí. poco. Pero ahí tenés dos ideas de liberalismo, y esto vuelvo a lo de Milei y el Palacio de Libertad, y por qué para mí hay algo raro. Ahí tenés dos liberalismos, que son liberalismos, pero distintos, que es el de Sarmiento y Alberdi. Dicho de una manera bastante general. En Alberdi, la idea de libertad o el liberalismo está mucho más asociado a la realización del individuo o de la sociedad civil, no tanto en el ámbito público, sino en el ámbito privado, ¿no? Y está relacionado con las libertades económicas y lo que uno puede ver en las bases, donde las libertades políticas no tienen un rol central. De hecho, Alberdi, ahí en las bases de Alberdi, dice:
bueno, ya tenemos el sufragio universal porque nos lo pusieron en 1821, Claro. no lo dice así, pero nos complica las cosas el sufragio universal porque no nos da orden. La sociedad todavía no está lista para el sufragio universal. Tenemos que convivir con eso y es una dificultad. Pero si él tuviera que elegir, para él primero tienen que venir las libertades económicas y después las libertades políticas. Es decir, primero tenemos que poder hacer negocio comercial, agricultura, lo que sea, y después, cuando ya haya cierto nivel de desarrollo en la sociedad, abrir el juego político, que todos puedan participar políticamente. Sarmiento tiene una idea de la libertad muy distinta, que es una libertad más republicana. Yo soy más sarmientina en eso. ¿En qué sentido? Sarmiento considera que la libertad se realiza en el ámbito público, es decir, que el progreso económico va a venir de la mano del progreso social, de la modernización social. Hay que modernizar la sociedad y ahí va a venir el progreso económico. Es decir, el progreso económico no va a anteceder a la modernización social como lo podía ver Alberdi. Sarmiento va a estar diciendo, no, acá tenemos que tratar de construir una sociedad más democrática. ¿Cómo construimos una sociedad más democrática? Por un lado, inmigrantes. Tenemos que traer más inmigrantes. Esos inmigrantes tienen que practicar la agricultura. Para Sarmiento la ganadería era un problema porque no generaba... la gente cuando los ganaderos están todos muy aislados, ¿no? Como los gauchos, como uno vive acá, el otro vive a 100 kilómetros. Entonces tenés sociedades muy atomizadas, muy aisladas. Él dice, así no vas a poder construir una democracia. Entonces, agricultores que estén todos en un pueblo, que en ese pueblo esté la plaza, con la iglesia, con la escuela, con la municipalidad. Vas, das la vuelta al perro, charlas con tus vecinos, vas construyendo toda una sociabilidad democrática. Venía de Estados Unidos, además, ¿no? Claro, es la idea toqueviliana, ¿no? Claro. Y tenés ahí a la escuela. Digo, la escuela era parte de eso. No es que la escuela aisladamente, el proyecto... No. La escuela es parte de la construcción de esa sociedad. Y la escuela tiene que ser pública, igual para hombres y mujeres, porque todos tienen que participar de esta sociabilidad y democracia. Y eso es lo que va a hacer libres a los hombres. Entonces, la libertad viene más por ese lado. Viene por una idea más democrática o social de la libertad. Uno podría decir, si lo pensamos en términos más de teoría política, es como una libertad de los antiguos versus una libertad de los modernos, ¿no? O una libertad positiva versus una libertad negativa, ¿no? La de Sarmiento es una libertad mucho más positiva, pensada en términos republicanos, que la de Alberdi, ¿no? Y en la historia argentina, ¿cuál? Y por eso digo, me parece raro lo del Palacio Libertad, Domingo Faustino sí. Sarmiento. Porque en realidad la idea de libertad de Milei se parece mucho más a la de Alberdi que a la de Sarmiento. Entonces, si le pones Palacio Libertad, qué sé yo, ponele Palacio Libertad a Alberdi, pero Palacio Libertad Sarmiento, cuando tu idea de la libertad se parece mucho más a la de Alberdi, hay como una contradicción de, bueno, quiero conformar a todos, claro, ¿no? Como, para quedar bien le voy a poner con todos. todo, pero que hay cierta tensión ahí. Y de hecho se ve en el discurso que dio. Cuando dio el discurso dice, no, pero yo creo en la educación. Bueno, pero no sé qué, bueno, todo un enredo ahí. No se nota. Todo un enredo ahí de la educación, pero como queriendo meter a Sarmiento en un... De hecho, yo creo que en el fondo Sarmiento le genera ciertas incomodidades. Cuando fue la presentación del busto de Menem, Milei dijo algo así como... cuando nombra a Sarmiento, dijo Sarmiento que era un valiente y que no era un adalid de las formas. Bueno, qué sé yo, si vas a decir algo de Sarmiento es raro empezar, y creo que fue casi todo lo que dijo de Sarmiento por sus exabruptos, ¿viste? Como, bueno, tenés un montón de cosas para decir de Sarmiento. Entonces, yo creo que hay una cosa ahí. Siempre fue para el kirchnerismo también es un personaje incómodo, Sarmiento, por otros motivos, ¿no? Pero, viste, Sarmiento tiene esa dificultad, porque al ser un personaje que tiene también muchos cambios a lo largo de su historia, bueno, genera estas dificultades. Yo hago una última con respecto a esto, porque no me quiero, porque es un tema que me interesa mucho, Sí. la utilización de la palabra libertad y el concepto. En la historia argentina, por lo menos en la más reciente, no sé, 70 años para acá, vos hiciste toda una explicación. Me tiraron. No, No pero sé, porque 150 años claro. para acá, porque bueno. vos hiciste Desde una 62 hasta explicación acá. Ok. entre Alberdi y Sarmiento, pero después siento, o es mi A impresión, ver. lo que queda del liberalismo en la praxis de la política argentina es la parte económica, Sí. que no sé si tiene Es mucho de superimportante liberal. eso. No, eso que estás diciendo es muy importante, ¿no? Ahora, si fuera de chiste, tenés razón en la periodización, más o menos. Más o menos. ¿Por más qué o menos. diría más o menos? A ver. ¿Cuál es el momento de eclipse del liberalismo en términos políticos Sí. en Argentina como tradición política?
un poco 1916, pero no tanto, pero sí 1930. Claro. Digo, el golpe de 1930, el proyecto corporativista de Uriburu, los años 30, que también son los años de entreguerra, el liberalismo está en crisis en todo el todo el mundo. mundo, sí, Entre surgimiento del estado de 1918 bienestar. y 1945, ¿no? Sí, Digo, sí, en el sí. periodo de entreguerra. Bueno, fascismo, nazismo, en todo el mundo el liberalismo político les va medio mal. Acá también. Entonces, los años 30 y no son años de emergencia del liberalismo. Y después, nosotros tenemos al peronismo y la irrupción del peronismo. Y la irrupción del peronismo en términos obviamente en términos de liberalismo político, el peronismo es antiliberal, no es un movimiento pluralista o que cree en el individuo, sino que tiene un discurso bastante antiliberal en lo político. Y yo creo que ahí va a asignar toda una forma de entender las identidades políticas. Y el antiperonismo, en su búsqueda de eliminar al peronismo, Entiendo. termina siendo liberal solo en lo económico en algunos casos, pero nunca en lo político. ¿No? Entonces, hay un eclipse del liberalismo en términos políticos que se da hasta 1983, hasta Alfonsín. ¿No? Alfonsín va a revivir el liberalismo político y la transición, digo, el contexto de la transición que hace revalorizar las libertades públicas, las libertades políticas, la libertad de expresión, la libertad de asociación y sobre todo el pluralismo. La idea de que pensemos distintos no tiene que implicar que nos matemos entre nosotros. Bueno, eso es algo bien del 83 y yo creo que dura bastante. Yo diría que en la historia argentina hay una especie de paréntesis liberalismo político, pluralismo, entre el 83 y diría el 2003/2008. /2008 porque, bueno, podríamos discutir qué onda Néstor Kirchner con eso. Pero sin duda hasta el 2003, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una cosa más de reemergencia del liberalismo en términos políticos y después con Menem en términos económicos. Con Alfonsín en términos económicos no, pero con Menem después en términos políticos y económicos. Sí. Entonces, bueno, nada, no sé por qué llegué hasta acá, pero vamos a decir, bueno, Sí, eso es una sí. historia del liberalismo en los Sí. últimos, bueno, yo haría esa periodización del 30 hasta el O 83. sea, siento que la parte económica se termina prevaleciendo por Sí. sobre la parte política, que me parece mucho más Entre el interesante. 30 y el 83 es así. La mayoría de los liberales son liberales en lo económico y no en lo político. Por supuesto, puedes tener intelectuales Claro, liberales en lo político, Sí. pero que no necesariamente Ejercen esas o ideas. no llegan al poder o no tienen un peso preponderante, ¿no? En la construcción de identidades. Vamos a meter una del 17 de octubre antes de entrar en el final, Dale. porque no podemos Sí. obviarlo. ¿Qué tiene de particular realmente el peronismo como fenómeno histórico en relación a otros fenómenos u otros procesos? Porque todo el tiempo, Me ¿no? dijiste que era el 17 de octubre, ¿no? Una pregunta Bueno. que... Digo, a cuenta del 17 de octubre. A Digo, porque colación todo el de- tiempo, ¿no? Pensamos mucho en la particularidad argentina para explicar casi todo eso muy bueno, pero existe mucho en el debate público, Sí. Te voy el a ayudar análisis con un mate, político, ¿no? Como bueno, no, para acá hubo el peronismo, entonces eso cambia, los partidos políticos son así por el peronismo, la dinámica social es así por la puja distributiva A es así ver, por el peronismo. Hay algo muy argentino de la excepcionalidad y de que siempre nos sentimos excepcionales y siempre los historiadores decimos, bueno, no somos excepcionales en todo. Pero ahora, ¿qué tiene de particular el peronismo? Yo creo que Perón es un líder muy particular que logra, y eso sí es el 17 de octubre, que logra una ruptura, una conexión o conformar a un sujeto social, si querés, y político, que va a ser los sectores populares, peronistas, que con un lazo que se va a mantener durante mucho tiempo, incluso después de su caída. Es decir, lo que hace Perón a partir del 17 de octubre, que vos podés decir, tenés otros líderes populistas en América Latina, tenés a Vargas, tenés a Cárdenas, ninguno de ellos logró convertir sus nombres en identidades políticas perdurables en el largo plazo, ¿no? Eso es una particularidad del peronismo. Es decir, el nombre de Perón y la figura de Perón asociada a una identidad política que hasta hoy pervive. Bueno, ¿quién se considera hoy varguista en Brasil? claro. Bueno, Claro. no tenés un partido varguista. El PT podría considerar cosas, pero no, Claro, claro. es otra cosa, ¿no? No tiene nombre propio, digamos. No. Y entonces yo creo que ahí hay algo
muy importante porque eso hizo que incluso no solo un movimiento político, sino también, y eso también es una cosa bastante argentina, un sindicalismo muy partidizado. Es decir, Perón acompañó ese lazo con los trabajadores, con la construcción de un movimiento sindical muy fuerte, que fue el que fue el que se convirtió en la columna vertebral del peronismo después de que Perón es derrocado en 1955. Es decir, ahí quedan los sindicatos, y esos sindicatos fueron peronistas y siguieron siendo peronistas y son siempre los que aparecen en los contextos de crisis de liderazgo del peronismo, asumiendo un rol central, digo, después de que muere Perón en el 74, en el contexto de la transición democrática en el 83, son los sindicalistas los que están armando las listas. Entonces, incluso uno podría ver ahora como los sindicatos actuando. Sacaron un comunicado de la CGT. Como están ahí, bueno. Obviamente hoy el sindicalismo está mucho más debilitado que en otras épocas, pero no tanto por la cuestión del peronismo, sino por el empleo informal y la competencia ahí. Pero lo que quiero decir es, yo creo que ahí hay algo, sí, más excepcional en Argentina, ¿no? Que es un movimiento que lleva el nombre de un líder cuyo movimiento pervive hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, te hacemos una última pregunta ya para ir cerrando antes del ping-pong del final, que es una pregunta que le hacemos a todos los invitados y las invitadas, y es un desafío que creas que tenga la Argentina. Si tuvieses que elegir uno. Vos. ¿Querés otro mate? Bueno, Uno de los muchos. Uno de los elegir, muchos, uno sí. que te la Nadie, El nadie más lo hace importante, reducir. Yo creo que el más importante es tener un modelo de desarrollo a largo plazo. Argentina tuvo 2 modelos de desarrollo a largo plazo a lo largo de su historia. El modelo agroexportador entre 1880 y 1930, la industria sustitutiva de importaciones entre 1930 y 1975. Son 2 modelos que le permitieron crecer económicamente, le permitieron ascenso social. Se suele decir que solo la ISIC. No, el modelo agroexportador también permitió el ascenso social, se redujo el número de analfabetos, no llegamos al 0 analfabetos, no tuvimos 0 analfabetos como dice Milei, pero se redujo el número de analfabetos, la gente vivió mejor, en la industria sustitutiva de importaciones también. En 1975 ese modelo económico entra en una especie de crisis final. Viene la dictadura. Después de 1975 no logramos tener un modelo de desarrollo a largo plazo sustentable por más de 6 años, que nos permita crecer durante más de 6 años seguidos. Y eso es, creo, el gran fracaso que deriva en muchos sus fracasos, más pobres, más empleo informal, no tenemos creación de empleo y desequilibrios macroeconómicos permanentes que ya veníamos teniendo, pero que ahora son desequilibrios macroeconómicos sin un motor de crecimiento. Entonces yo creo que ese es el desafío de la Argentina. ¿Cómo se resuelve? No tengo ni Un idea. desafío tranqui pues, elegiste No aparte. tengo ni idea, pero bueno, yo no... ¿Pero crees? Te hago un apéndice a esto. No. Trampa. ¿Crees que es uno u otro o crees que hay una tercera posición Como uno u otro. de esos dos? No, yo O creo que hay que esos inventar... dos ya no van más. Quedaron porque el rezagados, mundo es claro. otro. Mm. Porque si volver al modelo agroexportador y no, ya no estábamos en 1910. Volver a la ISI como se intentó durante el kirchnerismo y no estamos en 1945. Es otro mundo. Tenés un mundo globalizado, tenés un mundo industrial. Digo, Argentina tiene una industria importante, pero tenés un mundo que cambió en relación con 1945 y tenés economías más abiertas. Entonces creo que ninguno de esos dos modelos, así como fueron, son modelos viables, y se demostró, no son viables hoy en día así. Se necesita algo nuevo. ¿Qué? No tengo ni idea. Para eso think tanks que están pensando esas cosas, Un ¿no? montón. Y con eso pasamos al ping-pong, entonces. Bueno. Te tiro un par de nombres y me volvés una definición, puede ser una palabra, una ¿Qué? idea, una frase. Ay, no, qué feo. Mira, ya lo pusieron en pantalla. Domingo Cavallo. ¿Convertiría? Mauricio Macri. Ay, chicos, qué feo este. Es feo, lo podemos cortar si querés. No. Te la vas a jugar, te la vas a jugar. Dificultad de sucesión. ¿Tiene que ser una palabra o No, puede puede ser? ser una concepto. idea, podés podés charlar 20 contar. minutos más si querés. Sí, Ok, o pensé como... que tenía que ser una palabra. Digo, ¿qué No. hago con eso? No. Ok, bien. Si querés volvemos a Cavallo. Volvemos a Cavallo. Domingo Cavallo. Domingo Cavallo. Alguien que encontró la llave para resolver un problema muy difícil de la Argentina y que se casó mucho con esa llave durante más de lo deseado. Bien. Mauricio Macri. Ahora me siento más tranquila. Porque la verdad Sí, es que- No, una palabra era imposible. Era como, no sé. Mauricio Macri es un líder que me parece buscó romper
con todo el pasado argentino y que se dio cuenta que en realidad ese pasado era mucho más, estaba mucho más presente de lo que él hubiese deseado y que no era tan fácil ejercer esa ruptura para crear algo completamente nuevo. Victoria Villarruel. Bueno, para mí es una incógnita todavía Victoria Villarroel, pero creo que ella está pensando, no sé, que dentro de este binomio presidencial, Villarroel representa un sector nacionalista mucho más conservador y reaccionario, y representa todo un discurso nacionalista, conservador y reaccionario que no se escuchaba hace mucho tiempo en el mainstream político. Federico Sturzenegger. Mira la foto que pusieron. No. Está agarrando un... No sé, no tengo nada para decir de Sturzenegger, qué sé yo, es un... Es un reincidente por lo menos, ¿no? No, eso seguro, Un sí. tenaz. Un tenaz, un perseverante. Perseverante, esa es una palabra. persona muy perseverante y en parte muy voluntarista con ideas muy con convicciones que en eso se parece a mí, como muy claras de hacia dónde quiere llevar la sociedad y la economía. ¿Y Patricia Bullrich? Esa sí reciente. Y ella es más una Mirá oscilante. la foto. Y es otra voluntarista en otro sentido, que pasó por los diversos voluntarismos que han existido en la historia argentina desde Montoneros hasta hoy. Es decir, Sí. los diversos momentos y discursos voluntaristas la tuvieron a Patricia Bullrich. Oscilante ahí. es fantástico. Sí. Oscilante es Oscilante es espectacular. fantástico. Es como Eh, otra forma de decir panqueque, ¿viste? No, buenísimo. Oscilante lo anoto. Me quedan Decime que tres. no hay más. No, tres. Tres, Tres, pero son fáciles. todos. Son fáciles, Son son Estoy fáciles. vacilando. Es por el calor. No es por es un calor también. Lilita Carrió. Bueno, Lilita Carrió, bueno, un personaje central para una guardiana de la República, se Mirá. definiría ella. Me gustaría. Bueno, un personaje central que estuvo en distintos momentos de la historia argentina, me parece, tratando de tener un discurso que por momentos puede haber sido bloqueador en su partido, no tengo idea, pero que bastante coherente en términos de ideas y de principios a seguir desde la constituyente del 94 hasta la actualidad. ¿Es un referente de esa política transaccional que decías vos o no? Bueno, puede ser en términos de ideas, pero no sé si en términos de prácticas. Ok. No estoy segura. Ok. Néstor Kirchner. Néstor Kirchner, yo también creo que es uno de los representantes de una lógica política voluntarista, de creer que con la política se puede moldear a la sociedad, es decir, con la voluntad política se puede moldear a la sociedad más allá de las circunstancias. Y creo que es un personaje que polarizaba, pero donde la polarización era un medio para llegar a un fin, que iba a tener una negociación. Buena definición. Y última. El Papa Francisco. Ah, pensé que ibas a decir Cristina, iba a decir, bueno. Bueno, te la No, agrego. no, ya hablamos. Mira la que te ya metiste. estoy sufriendo, basta. El Papa Francisco, no tengo casi nada para decir del Papa Francisco porque me es bastante ajena la política eclesiástica, sí. Desconozco mucho de la iglesia en sí misma. Y entonces, la verdad es que un papa que hace política, sí, bueno, como yo doy clases sobre la Edad Media o la Edad Moderna, la verdad que un papa que hace política es algo Bastante común. que veo mucho en los libros que leo, ¿no? Bueno, ha pasado por el ping-pong, así Ay, que puedes gracias. dejar de transpirar, Cami. Buenísimo, chicos. Aprobaste rotundamente. Bueno, entonces con el ping-pong llegamos al final de la entrevista. Bueno, gracias. Muchas un gracias. placer, un placer, por favor. Muchas gracias por haber Gracias estado por- acá Nos realmente. vemos, chicos. Suerte. Nos divertimos mucho, muchas gracias. Me alegro. Vamos a un pequeño corte y volvemos a Argentina Primero para terminar el programa. Ya estamos de vuelta en Argentina Primero. Despedimos a Camila Perochena. Gran charla, Me ¿eh? divertí Excelente. muchísimo. Me hubiese quedado 2 horas más. Sí, Mal. me 2 horas más. Me divertí muchísimo. Es Sí. una crack y la verdad que estuvo muy, muy buena la conversación. Recomendamos todo lo que hace. Y me olvidé de decir lo más importante, que es que hizo una maestría en ciencia política. Ah, Así que conocés claro, el politólogo. archivo de tu ¿Eh? gremio. De tu gremio, de tu Hay que oscuro, reivindicar. de tu oscuro gremio. Sí. Estamos de vuelta y vamos a tratar el tema de... Se atragantó un poco, me pareció a mí. No, no. Tiene la Lo dije garganta. ¿Te quedaste? Ok. Te quedó la garganta después de festejar con la Pinto el domingo. Ya Por estamos- decir. Como-
Antes lo decía. Claro, Era, como, boludo, por era eso un tenía- era un listening era un antes. listening. boludo. Off topic. Sí, ahora no. Es Ok, sí, como que fue cambiando ¿Vieron bastante. ¿Vieron el tema ese de gelatina dijo Trebuch? Sí. Me lo dijiste medio dijo espectacular. Trebuch. Vamos con el tema off topic del día. Vamos con el tema off topic de esta noche, que como ya anticipamos al principio del programa, vamos a hablar sobre Los enemigos de Milei. ¿No era eso? Casi. Los ganadores del premio Nobel de Economía de este año, que son 3 muchachos, como bien dijimos al principio, que se llaman Daron Acemoglu, Simon Johnson, que lo dije al principio me confundí el nombre, así que lo aclaro, Simon Johnson, y James Robinson, economistas muy conocidos, sobre todo, bueno, por lo menos por mi parte, Acemoglu y Robinson. Claro, porque en general eran una dupla. Acemoglu Sí, y Robinson tienen un exactamente. libro ¿Por qué fracasan las naciones? ¿No? Un libro que es casi clásico. Sí, de hecho, por ese libro, que también lo escriben con Johnson, es que ganan el premio Nobel. ¿Es con Johnson también? No sabía. Claro, Siempre sí. dije Acemoglu y Robinson. El que son de Acemoglu y Robinson es Uno se otro que parece habla a de algunos Francisco de Latinoamérica. Narváez. El del medio. ¿Le estamos encontrando parecidos? El El de la otro- el de la- izquierda es de Daron Acemoglu. Oh, Sí. sí. Claro, está en Acemoglu. El del medio es el de este la Simon derecha, Johnson. Robin Williams. Un Robin con Williams. lentes. Sí, un poco con muchas entradas. Y el del medio, el de la izquierda, Roberto Navarro. Ok. Es igual. Los rebautizamos. Es igual a Navarro. Bueno, la cuestión es que le dieron el premio Nobel de Economía a estos 3 investigadores muy conocidos, son del MIT, de Universidad de Harvard, Chicago, sí, London School of Economics, digo, todas casas de estudios sumamente importantes en el mundo, sobre todo para muchas disciplinas, pero para economía son como muy pioneras también en lo que es investigación. Y básicamente lo que hicieron estos muchachos es escribir un libro que se llama ¿Por qué fracasan los países?, en donde habla, obviamente, de por qué hay disparidades entre el desarrollo de los distintos países del mundo. Pero en general, ¿qué pasa? A mí una de las cosas novedosas que me parece en este sentido de este premio Nobel es que en general estos modelos de diferencia entre desarrollo y demás siempre están basados en cuestiones como, no sé, la geografía, ¿no? Porque tiene tal montaña, Recurso, entonces el sí. recurso, claro, es como súper productivista, si se Mm. quiere, o muy desde los datos más duros. Y ellos lo que plantean es que esta diferencia entre el desarrollo de los países no son el resultado de esos factores económicos o geográficos, sino de la calidad de sus instituciones. Lo cual le aporta una dimensión mucho más humana y social, ¿no? a un estudio económico. Obviamente igual tiene un montón de datos que como reina de la estadística yo logro comprender esto. Así que entonces imagínense. nosotros- Lo bien que Mentira. tenemos nosotros. No, son Decano. modelos muy complejos. Obviamente uno no gana un Nobel por cualquier cosa, contrario a lo que cree nuestro presidente. ¿Para qué está laburando? ¿Está perdón, laburando perdón. con Demian Reidel? Vas a ver el premio Nobel que le van a dar. Me imagino. Esperamos que dentro de un año estemos hablando Yo- de este año lo tendría que ganó. haber sido ya. Por eso te digo. Me parece raro se lo que pasó hizo el la tren. academia, pero... Se va a comparar, cuando no se lo den, Sí. se va a comparar con Borges. Para decir Sí. que no se lo dieron Ay, porque qué era. hijo de puta, Me le estás- diste la idea. Me está haciendo mal, boludo. Javier Espero que no nos escuche. Esa lámpara, después le mando el Javier, chico. si nos estás escuchando, no lo hagas. termine el murmullo detrás de cámara? 3 veces me votó. Es un montón. Escucha voces el chaval. Bueno, como les decía, entonces estos tipos lo que hacen es hacer un modelo súper complejo, con estadística y pero metiéndole mucha variable social, mucha variable política sobre todo. Entonces determinan si las instituciones que fueron creadas, sobre todo desde lo que fueron las herencias coloniales, ¿no?, de muchos países, si esas instituciones tienen cierta calidad para desarrollar el país o no. ¿Sí? Lo estoy reduciendo muchísimo. Son como 700 páginas el libro ese, ¿no? Sí, no sé, la verdad no sé cuántas son, pero deben ser muchísimas. Entonces, es novedoso en términos económicos porque incluye muchas variables políticas a una determinación de si está desarrollado o no, lo cual no es normal en las teorías más tradicionales, digamos. Y lo cierto es que, en definitiva, lo que ellos descubren es que hay cada vez más evidencia empírica, o sea, de datos y de cosas reales y concretas, que respalda la conclusión que ellos tienen, que es que los gobiernos más inclusivos, o con instituciones más inclusivas, promueven el desarrollo económico. Entonces, los países más desarrollados deben, al menos parte de su desarrollo, a instituciones más inclusivas. Podríamos discutir qué son instituciones más inclusivas, ¿no? Pero en principio, gobiernos que garanticen, por ejemplo, una democracia más transparente, de mejor calidad, en términos Con mejores de capacidades estatales. mejores capacidades O sea, le dan estatales. importancia al rol del Estado.
le dan importancia al rol del Estado y, digamos, a las instituciones en general y al Estado como institución a la- primordial, digamos, a la ¿no? calidad del Estado, A la diría, ¿no? calidad. Más que mucho o poco Estado, son muy importantes también para, vuelvo a hacer un chivo, pero se lee mucho en ciencia política, sobre todo el libro Por qué fracasan las naciones, porque trabajan mucho, usan teoría de los juegos para trabajar sobre cuestiones de instituciones Claro. políticas y comportamiento, digamos. Que eso es algo bastante novedoso también. Sí, sí, o sea, Este, ahora ya Teoría no- de los juegos es lo que usa Milei, ¿o no? Teoría de los juegos. No, espera. Vamos, para hacer una pausa. No No me usa reduzcas nada. la teoría. No, O sea, eso no me importa. No me reduzcas la teoría de los juegos No, estoy solamente a lo que usa preguntando. La Milei. teoría de los juegos, la teoría de los juegos Gravísimo. son modelos, ¿no? Son modelizaciones de posible comportamiento que tomadas de la economía, la ciencia política y las ciencias sociales los usa también con alguna aplicabilidad distinta que la economía de base, digamos. Sí, en realidad, o sea, está muy bien lo que vos decís. Básicamente es una forma de modelizar algo. Cuando uno hace un modelo, es una forma, digamos, simplificada de explicar una realidad. Claro, Esa simplificás es como y la se supone definición que de modelo. explicas mejor, digamos. Sí, por lo menos bajo, Milei no, por lo menos entonces. bajo ciertos supuestos sí. La teoría de los juegos, bueno, podemos hablar 2 horas, pero digo, es una forma de modelizar situaciones y comportamientos y reacciones, y si uno hace esto, en realidad, ¿qué hace el otro? Bueno, Él lo llama teoría del árbol decisorio o algo así. Por lo menos a una de las cosas que sí, aplica, o supuestamente. sea, sí, es una herramienta, lo que se llama el árbol decisorio, básicamente es como una herramienta en la que te dice, bueno, si Felipe hace una cosa, ¿qué hace Cristian? Bueno, y si Cristian hizo esto, ¿qué hace Felipe después? Pero si Felipe hacía otra cosa, bueno, Claro. es como una forma de razonar. En fin, ellos usan esto que se aplica mucho a la teoría económica, sobre todo a la teoría microeconómica, y la aplican a la ciencia política. Exactamente. Lo cual es, digamos, es algo bastante inusual y está muy bueno porque de alguna manera es un poco la gracia de la economía es unir la parte de la dimensión social, porque son comportamientos humanos, con los datos empíricos, que es lo que nos sirve para poder analizar y predecir la La realidad. primera es la que le falta al gobierno. La primera es la que le falta al gobierno. Sí, a mí me interesaría. Está como. empecinado. Está monotemático Está el tema. empecinado. Evidentemente Este- son los enemigos de Milei que acaban de ganar el premio Nobel. O sea, creo que no hay discusión. O sea, Sí. no da la sensación de que tengan que... Sin duda no son defensores de Milei ni hay No. nada que Milei use de ellos. Acérrimos. Pero No, Lo odian, claramente. Lo detestan. ahora viene a dar una Semoglu en 2 Y semanas. en 2 semanas Lo sí recibe dice Milei, viva sale al Milei. balcón con la Olvidate. carita. Y hace hola. Te puedo apostar que eso no va a pasar nunca. No, No, claramente tienen una visión como mucho más diversa, no es una ortodoxia pura. Después podemos discutir largo y tendido sobre si están parados en un lugar más liberal o no, pero independientemente de eso, me interesa llevar a la práctica esto de la calidad de las instituciones, para relacionarlo con esto que decís vos del gobierno. Cuando hablamos de calidad de instituciones y sobre todo calidad de instituciones gubernamentales o públicas, al menos para mí es inevitable pensar en el financiamiento de todo ese tipo de instituciones. Podemos hablar de la universidad, podemos hablar de, no sé, Un hospital público. hospital no sé. público, de La distintos policía. centros de investigación, sí, totalmente. la policía, bueno, que obviamente esa buena calidad inclusiva implica que más personas formen parte, pero no necesariamente, como decías vos al principio, ampliando el tamaño de esas instituciones, que es otra recontra discusión de la ciencia económica, si el tamaño del Estado tiene que ser grande, tiene que ser chico, si eso afecta al desarrollo o no. Pero bueno, en definitiva, está bueno remarcar esta calidad social, digamos, de un premio Nobel de Economía, me parece. Ese financiamiento tiene un lugar de donde lo sacan ellos, porque me acuerdo, o sea, en contraposición de las instituciones inclusivas están las exclusivas, y ellos dicen que en esas instituciones exclusivas lo que se prioriza es el interés de unos pocos. Sí, Exactamente. el modelo extractivista. Exactamente. Bueno, para tener instituciones inclusivas tenés que financiarlas, y me imagino que el financiamiento para ellos no es sacándole plata a los jubilados o a las universidades, sino sacándole de lo que más tienen. Sí, no tengo tan claro si es tan regresivo o no el planteo, digamos, de dónde sacan esa plata, para aclarar que no leí el libro en profundidad. Pero sí me parece importante que, independientemente de cómo se financie, se financia. Claro, Que eso es lo importante. lo que tiene, digamos, la variable explicativa estaría más dada por si una determinada cantidad de bienes públicos, entonces pensar al Estado más en la provisión de bienes públicos y de instituciones políticas, o sea, mecanismos de toma de decisión o reglas de algún tipo. Sí, que democrática sobre todo. Sí, sí, claro, democráticas, son ejercidas y alcanzadas más ampliamente o más exclusivamente. Si son más Claro. exclusivas, eso da lugar a lo que llaman extractivismo y distintas formas de patrimonialismo,
Clientelismo. Pero no clientelismo en el sentido del término como lo usamos acá en el disco, ¿no? De un bolsón de comida, una chapa, ¿no? En el sentido politológico del término. Que tiene que ver con la forma en la que discrecionalmente se puede proveer o no esos bienes, solo a algunos y no a otros. Bueno, de hecho, James Robinson vino a Argentina hace un tiempo y en una entrevista que le hicieron, le preguntaron obviamente, a ver, si yo tengo un premio Nobel de Economía sentado al lado, lo primero que le voy a preguntar es ¿qué opinás de Argentina y cómo podemos mejorar? Porque por algo es premio Nobel de Economía. Después puedo no estar de acuerdo con su visión, pero me parece que es por lo menos intelectualmente interesante. Le preguntaron, bueno, ¿qué onda Argentina? En muy pocas palabras. Y lo que él mencionaba es que Argentina es un país con muchísimo potencial, pero que tiene un Estado muy débil, en el marco de una sociedad muy débil también, y que esa debilidad se basaba principalmente en esto del clientelismo, ¿no? De la histórica, no sé si decir tradición, pero de la histórica práctica de los gobiernos argentinos en favorecer el otorgamiento de bienes públicos, ya sea, o sea, los que se te ocurra, ya sea un cargo político, bueno, decías vos un bolsón de comida, de lo que sea. Un empleo, lo que un sea. empleo a ciertas personas o ciertos sectores de la población que tal vez no están o lo suficientemente capacitados o no le agregan calidad a ese bien público. Entonces, esa estructura lo que favorecía es, bueno, si vos haces eso constantemente y, hermano, la calidad de tus instituciones no va a mejorar. ¿Se entiende? Entiendo, pero no comparto con el premio Nobel. Pará. Eso es otra cosa. Pará porque... Igual, sí. Perdón, ¿no? Pero dicho así da la sensación como de eso solo es posible cuando vos le das algo a alguien que tiene poco y que tiene una No, extrema necesidad. lógico. Y eso Claro, no no. es eso. No es eso. No, Por me ejemplo, imagino que no sé. darle el Ministerio de Trabajo a Techint es peor para él. Eso es un claro ejemplo de patrimonialismo. extractivismo. O sea, es como vos le das a un sector de la economía o a una corporación la administración de la regulación, los... Y el total de la toma de decisiones. O bueno, a ver, sin ir más lejos, el otorgamiento de ciertos beneficios fiscales, de regímenes Sí. especiales, Ujú. ¿no? Sí, o sea, sí. Tierra del Fuego, la Claro. utilización que hace de la Ley de Industria del Conocimiento para favorecer a corporaciones grandes como Mercado Libre. Eso entraría dentro de la definición de clientelismo, patrimonialismo de Acemoglu Robinson, claramente. Bien. Sí, y básicamente la democratización de alguna manera de esos lugares de poder y de toma de decisiones y que eso sea más inclusivo en términos democráticos justamente, como bueno, decir, no sé, voy a poner un ejemplo, armemos un board de decisión de tal cosa, ¿entendés? O armemos estoy chamullando, pero un ministerio que tenga distintos sectores de la población, de la economía, entonces, ¿se entiende? Como ¿Ellos no hablan únicamente de la cosa pública o sí? hablan de las instituciones en general. Claro, sería y como... ¿Una corporación es una institución de la sociedad o no? No. No, pero por ejemplo, no sé, me imagino que la sociedad rural sí, ¿entendés? Por decirte algo. Para mí sería más un actor. Ponele. Claro, Esos bueno. serían, en el modelo explicativo, esos serían los actores. Individuales o colectivos, no importa. Pueden ser las personas que Sí, sí, obvio. reciben un bolsón para que los vote, estoy diciendo una grosería, o Galperín. sectores de lobby que logran Claro. obtener determinados bienes públicos, determinadas políticas que los Mm. favorecen direccionadamente. O sea, la diferencia entre el clientelismo y el patrimonialismo e instituciones inclusivas es que la forma en la que vos las direccionás buscan algo transaccional. O sea, se lo doy a algunos y no a otros, aunque sean muchos, no importa. O aunque sea mucho, porque buscas obtener beneficio a corto plazo. En cambio, instituciones inclusivas proveen bienes públicos de manera colectiva y no selectivamente. Bien, entiendo. Entonces, Por eso son los enemigos número 1 de Milei. Los 3 premios Nobel que acaban de ganar. no sé si son los enemigos número uno, pero claramente, o sea, no creo que aprobasen mucho el modelo del o sea, el ¿Milei camino le de Milei diría como una... zurdos de mierda van a correr a ellos? Sí, posiblemente. mirá Es bastante... Una buena a- reflexión. cómo coincide. Bueno, pasa que... Absolutamente. Sí, vos sabés que sí. Lo que pasa es que el zurdo van a correr y Se lo dice a todos. incluye desde, no sé, o sea... Les diría colectivistas. Está muy corrida el Jacobiti parámetro, y- claro. O sea, Jacobiti y Martín Tetaz Sí. cuando discuten en las universidades y, no sé, Miriam Bregman, Sí, sí. o sea, como todo el mundo de zurdos van a correr. Sí. No, y ya pero- sabemos cómo... Y ya ¿Pero sabemos, colectivistas le dirían? Milei a ellos. Sí, Sí, yo creo que sí. Para mí lo que le dirían seguro es... colectivista, sí, para mí sí. digamos, estás hablando de una persona que está en contra de la principal institución Mm. de un país que es el Estado. Mm. Entonces, digo, cuando estás hablando de fortalecer las instituciones de cualquier índole que veníamos hablando recién
Y Milei agarra y bastardea al Estado diciendo, bueno, yo me voy a meter adentro y lo voy a destruir desde adentro. Y yo no sé si destruir el Estado desde adentro es muy amigo de una Claro. institución inclusiva y colectiva. Volvamos al título que tiré al Y principio, además, ¿no? hay una cosa que es como bastante evidente en general cuando cualquier persona, historiadores, politólogos, economistas o mezclas de todas esas cosas estudian cómo un país termina siendo lo que es y no es otra cosa, Mm. es que obviamente la ficción de que el Estado no existe, el Estado no funciona, hay un consenso absoluto en que eso es una Delirio. estupidez gigantesca Falacia. y que en realidad en general cuando hay menos instituciones estatales, lo que hay es más captura sectorial de quien más posibilidades tiene. Entonces, Sí, más concentración del poder, Claro, más concentración económica. Legal e ilegal, digamos. sí, Sí, o sí, formal, blanco o en sí, negro. o formal o Sí, informal, formal o digamos. informal. Entonces, cuando hay menos Estado, en realidad lo que hay es más captación de algunas corporaciones, de algunos actores colectivos Mm. de los recursos estatales. No es que nadie Exacto. lo hace y hay No, vacío claro. y todos compiten. No pasa eso. O sea, agarra esto, agarra tierra del fuego, Galperín y dale campeón. No es que. Sí, No, fue yo- todo libre y entonces todos estuvimos contentos en la pradera. Uy, apareció un barrio narco. Claro. Qué locura. ¿Cómo pasó? Nah, yo creo que la conclusión de estos señores al respecto de eso, no sé si es, que por ahí es un poco lo que me interesa, no sé si es más Estado necesariamente o más instituciones. No plantean la necesidad de más instituciones, sino de la calidad de las instituciones, Sí. que creo que es una discusión que todo el espectro político está dando con Javier Milei. Y todo el ciudadano común está dando y diciendo, che, pará, pero no cerré lo que no funciona, fíjate que funcione. ¿No? Un poco esa discusión de no lo desfinancies, agarrá lo que no andas, sacalo, correlo un poquito y mejoralo. Mejorá la calidad. Totalmente. Hay tengo un gran amigo, profesor de la Universidad de Buenos Aires, Luis Tonelli, que fue profesor mío y que trabaja estos temas particularmente y vimos a Luis Robinson hace muchos años cuando cursé con él. ¿Y Johnson? Yo creo que No vimos el tengo libro tan que no claro. es con Johnson. Sí, Me parece que, ahora me confundo, no me acuerdo cuál de los dos leímos, pero Y tenés el pasillo estrecho, que es el... ese es el que otro solo Es hace sobre Luis Chile. Robinson. que es el sobre Hijo Chile, de puta. ¿sí? Por el, ¿Cómo no? ¿Qué falta de respeto? Mirá, hizo así. Gary Medel. Una locura. Sí, Bien es- Chile, bien Chile en las eliminatorias. Sí, ¿eh? uno que está festejando mucho. Viene parejito. Yo tiré la Está piedra bien, y... me parece fantástico. Bueno, y yo creo que cerramos ¿Ya? con esto. ¿Vamos a ir cerrando, po? Ya. Ok. Cerramos, Eh, nos preparamos estrecho y eh, un para pasillo hablar con la muy Pinto. estrecho, po. ¿Cómo es el Colomín? El domingo va a correr con la Pinto a las 16 horas en Astin. Vamos a ver la práctica, vamos a ver la quali, vamos a ver todo, po. Haceme un off topic en ese tono. Off topic. Bueno, y con encantó. no sé, con este homenaje al hermano pueblo chileno Ya. del decano Cristian Siminelli, vamos a ir Tenemos un cerrando viceministro chileno, la edición po. Ay, claro, la edición del programa del día de hoy. Esto ha sido todo en Argentina primero. Estuvimos Felipe Vegaterra, El grillo. el decano Cristian Siminelli, A la semana que viene. el po. decano trasandino Ya. y la reina de la estadística. Bueno, Hoy no le Sofía pusieron la Milani. música a la reina del estadio. No le pusieron, no. del diamante latino. Eh, Ahí va. Diamante latino. Impresionante ese artista. cortemos porque no puedo más. Chao. No lo puedo tomar en Hasta la serio. próxima. Un saludo a mi Nos familia vemos la está en semana que viene. Santiago.